Ese marido me pertenece ahora, y todos en esta sala lo saben. Nuria Salinas lo dijo por un micrófono abierto, fría como el hielo, sonriendo, de pie en el centro de una gala de etiqueta de 600 personas, con una copa de champán alzada hacia Isabel de Cárdenas como si fuera un arma. No lo susurró, no lo insinuó, lo anunció de forma cortante, deliberada, lo bastante alto como para rebotar en cada lámpara de araña de aquel salón de baile. Luego se rió, apuró su copa y miró directamente a Isabel, esperando las lágrimas, esperando el colapso, esperando a que la esposa se derrumbara. Isabel no parpadeó porque Nuria Salinas acababa de cometer el error más catastrófico de toda su vida, y era la única persona en aquella sala que aún no lo sabía. Si alguna vez has sido subestimado por alguien que creía conocer toda tu historia, quédate conmigo. Deja tu ciudad en los comentarios ahora mismo. Quiero ver hasta dónde llega esto. Y si aún no te has suscrito, hazlo ya porque esta historia apenas comienza. Isabel de Cárdenas conocía la aventura desde hacía 112 días. No se había topado por casualidad con un mensaje de texto. No había contratado a un investigador privado. No había llorado contra la almohada ni se había enfrentado a su marido en la cocina a medianoche con las manos temblorosas y la voz rota. Simplemente había prestado atención, y la atención, cuando la aplicaba una mujer como Isabel de Cárdenas, era un instrumento mucho más peligroso que cualquier investigador privado que el dinero pudiera comprar. Primero notó las cosas pequeñas, la forma en que la camisa de Rodrigo olía diferente, no a perfume de otra mujer, todavía no, sino a la combinación particular de alguien que se acababa de duchar antes de volver a casa. La forma en que su teléfono, que antes vivía boca arriba en la encimera de la cocina como si no tuviera nada que ocultar, ahora viajaba a todas partes con él, boca abajo, con la contraseña cambiada por una que nunca le habían dicho. La forma en que se reía de manera diferente en ciertas llamadas telefónicas, más ligero, más joven, casi irreconocible, antes de salir a la terraza y cerrar la puerta de cristal tras de sí. Se dio cuenta. Lo catalogó. No dijo nada porque Isabel de Cárdenas no venía de una familia que gritara. Venía de una familia que observaba. Y entonces, cuando el momento fue exactamente el adecuado, actuaron. La noche de la gala del Hotel Ritz de Madrid comenzó como comenzaba cualquier evento social importante de su mundo, con una preparación que llevaba horas y que estaba diseñada para parecer que no requería ningún esfuerzo. Isabel se sentó frente a su tocador a las 5 de la tarde observando su reflejo mientras su estilista trabajaba. No tenía ninguna expresión en particular, solo el rostro tranquilo y concentrado de una mujer que estaba pensando en algo que nadie más en la habitación estaba capacitado para entender. Su asistente personal, una joven astuta llamada Aitana, apareció en el umbral de la puerta sosteniendo una tableta. Los coches están confirmados para las 7:30. Su mesa está en el centro, al frente. Rodrigo ya llamó para confirmar sus asientos. Aitana hizo una pausa de exactamente medio segundo. Nuria Salinas también está en la lista de invitados de esta noche bajo el bloque de patrocinio corporativo de Sistemas Montero. Las manos del estilista siguieron moviéndose por el cabello de Isabel. La expresión de Isabel no cambió ni un solo milímetro. Ya veo, dijo. ¿Quiere que...? No. Isabel cruzó su mirada con la de Aitana en el espejo. Déjalo exactamente como está. Aitana asintió cuidadosamente una vez y desapareció de nuevo en el pasillo. Había trabajado para Isabel durante 3 años. Había aprendido pronto que cuando Isabel decía déjalo, no quería decir ignóralo. Quería decir que ya lo había manejado de formas que no requerían la participación de nadie más. Isabel volvió a mirar su propio reflejo. Pensó en Rodrigo. En el hombre con el que se había casado hacía 12 años en una ceremonia en la finca familiar de sus padres en Toledo, una ceremonia que su padre, don Fernando, había organizado con la meticulosa precisión que aplicaba a cada acontecimiento significativo en la historia de la familia de Cárdenas. Pensó en el aspecto que tenía Rodrigo entonces, con 32 años, brillante de una manera luchadora y hambrienta que la había atraído genuinamente, lleno de ideas y ambición, y un encanto que se sentía real porque estaba respaldado por una inteligencia genuina. Le había amado. Quería que eso quedara claro, al menos para sí misma, sentada sola en aquella habitación con las manos del estilista moviéndose por su pelo, y la ciudad de Madrid más allá de la ventana preparándose para la noche. Le había amado. Esta no era una mujer que se hubiera casado por estrategia y ahora estuviera ejecutando una salida. Esta era una mujer que había amado a un hombre, le había visto cambiar de formas que no podía controlar, y ahora estaba haciendo lo que su familia siempre le había enseñado a hacer cuando el amor ya no era suficiente para mantener unida una situación. Proteges lo que importa, lo proteges en silencio, y luego reconstruyes. Rodrigo había estado en la habitación contigua vistiéndose. Podía oírle moverse, oír el murmullo grave de su voz al teléfono.
esa risa más ligera y joven otra vez, breve, rápidamente reprimida cuando recordaba dónde estaba. La había oído y había sentido la familiar sensación doble, un pequeño y sordo dolor en el pecho, y por debajo de eso algo más frío y más concentrado. Salió de la habitación contigua a las 7:45, con un aspecto atractivo de una manera que antaño la había hecho sentirse genuinamente orgullosa. Traje oscuro, corbata plateada, el pelo tocado con las canas justas en las sienes para hacerle parecer distinguido en lugar de viejo. Tenía 51 años y aparentaba 45, y lo sabía. «Estás preciosa», dijo él. Y lo terrible era que ella creía que lo decía en serio. Incluso los hombres que mentían sobre todo lo demás, a veces decían la verdad sobre las cosas pequeñas. «Gracias», dijo ella, lista para otra noche de salvar el mundo donación a donación. Él sonrió con su sonrisa de director ejecutivo, la que estaba diseñada para los salones, no para ella específicamente. «¿Lista?», dijo, simplemente ella. El trayecto en coche hasta el Ritz duró 22 minutos. Se sentaron uno al lado del otro en la parte de atrás del vehículo y mantuvieron el tipo de conversación ligera y competente que las personas casadas desde hace mucho tiempo, que ya no se decían nada real, habían perfeccionado hasta convertirla en una forma de arte. La gala, la lista de invitados, la fundación que iba a ser homenajeada esa noche. Rodrigo mencionó a 2 miembros de la junta directiva con los que necesitaba contactar. Isabel mencionó a una filántropa con la que se había estado carteando sobre una iniciativa conjunta. Profesional, fluido, completamente hueco. Observó el paseo de la Castellana pasar por su ventanilla y pensó en la llamada de su hermano Gonzalo de hacía 3 días. Gonzalo, que era 3 años menor y que había heredado la mente jurídica de su padre y la particular inteligencia social devastadora de su madre, doña Cayetana. «Estamos listos», había dicho Gonzalo sin preámbulos, sin siquiera decir hola primero. «Papá ha dado el visto bueno. Todo está en posición. Solo necesitamos que nos des la señal». Todavía no le había dicho ella. «Todavía no, Gonzalo. Yo sabré cuándo». Una pausa al otro lado. Luego. «Vale, pero para que lo sepas, Ignacio de Inversiones Alcalá ya ha sido informado. En el momento en que se dé la orden, esas líneas de crédito quedarán congeladas en 48 horas. Toda su estructura operativa depende de esa línea». «Lo sé. Él no sabe que tú lo sabes». «También lo sé». Otra pausa. Podía imaginarse a Gonzalo al otro lado en su despacho, sin chaqueta, con la corbata aflojada, con esa mente afilada suya repasando contingencias de la misma forma que otras personas repasaban la lista de la compra. «¿Estás segura de esto? ¿Estás segura de que quieres tomar ese camino?» Isabel había tomado aire. No un suspiro tembloroso, sino medido. «Gonzalo, me ha traído a una gala pública, un evento benéfico con nuestros nombres en la invitación». Gonzalo se quedó callado un momento. Luego, «¿Se lo diré a papá?» Aquella conversación había tenido lugar 72 horas atrás, y ahora allí estaba, bajando del coche frente al Hotel Ritz, el hotel más prestigioso de la capital, brillando como una promesa por encima de ella. La mano de Rodrigo flotando en la base de su espalda en esa actuación de un gesto que los maridos hacían en los eventos públicos. E Isabel pensaba en silencio, claramente, con absoluta certeza, que esta noche era la noche. El salón de baile del Ritz era todo lo que siempre había sido. Inmenso, dorado y abrumador de la manera particular en que lo son los salones, cuando están diseñados específicamente para recordarte tu propia pequeñez, a menos que pertenezcas a ellos. 600 personas, mesas redondas cubiertas con manteles de lino marfil, centros de mesa de orquídeas blancas y suave luz de velas, un escenario elevado en el extremo opuesto donde el presidente de la fundación hablaría más tarde esa noche. Una barra completa que recorría a lo largo de la pared oeste donde los bebedores serios ya se habían posicionado. Isabel y Rodrigo se movieron por la sala con la soltura de 2 personas que habían hecho esto cientos de veces. Apretones de manos, sonrisas, breves intercambios significativos con personas que importaban. El tipo de navegación social que parecía no requerir esfuerzo y requería una enorme habilidad invisible. Tenía 47 años y era la persona más serena de la sala. Lo sabía y se permitía ese conocimiento no como vanidad, sino como preparación. Llevaban sentados tal vez 20 minutos, con las bebidas en la mano, la conversación fluyendo con la pareja a su izquierda, un inversor tecnológico y su esposa, Silvia, a la que Isabel conocía desde hacía años, cuando la energía de la sala cambió. No vio entrar a Nuria Salinas, lo sintió, no en un sentido místico, sino de la forma en que se siente un cambio en la presión barométrica antes de una tormenta. Algo en la sala se ajustó a sí mismo, una aspiración colectiva demasiado sutil para nombrarla,
Una ligera realineación de miradas a través del salón de baile, que ocurre cuando entra alguien a quien no se esperaba del todo y que es imposible ignorar. Isabel se giró despacio, no deprisa, no con alarma. Nuria Salinas tenía 29 años y llevaba un vestido del color de la sangre arterial y caminaba por el suelo de mármol del Ritz como si fuera la dueña, lo cual Isabel comprendió en un instante que era precisamente la intención. Esto no era un error de programación. Esto no era una coincidencia. Esto era una declaración. Era hermosa. Isabel permitió esa evaluación sin malicia ni dolor, de la manera en que se reconoce un hecho. Nuria Salinas era hermosa, de cabello oscuro, rasgos afilados, el tipo de confianza que se leía como carisma desde el otro lado de una habitación. Claramente había invertido una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en construir exactamente esa entrada, hasta el ángulo preciso de su barbilla. Rodrigo se había quedado inmóvil. Isabel lo sintió antes de verlo, la repentina y absoluta tensión en su cuerpo a su lado. Su copa, que se encontraba a medio camino de su boca, dejó de moverse. Ella no se volvió para mirarle. Mantuvo los ojos fijos en Nuria. Observó cómo la mirada de la mujer más joven encontraba la de Rodrigo al otro lado de la sala. Observó el lenguaje privado que pasó entre ellos en menos de 3 segundos. Luego Nuria empezó a caminar hacia su mesa. La esposa del inversor junto a Isabel había dejado de hablar a mitad de frase. Alguien en la mesa de al lado se había quedado callado. El público invisible que existe en toda reunión social de este tipo, la gente que siempre está mirando, siempre catalogando, siempre almacenando información para un uso posterior, se había puesto firme. Nuria se detuvo frente a la mesa de Isabel. Extendió la mano sobre el lino blanco hacia Isabel con una sonrisa pulida y segura de sí misma, y que Isabel observó con precisión clínica, que era un poco demasiado amplia. La sonrisa de alguien que estaba escenificando una certeza en lugar de sentirla genuinamente. Señora Montero, dijo. Su voz era cálida, ensayada. Creo que no nos han presentado formalmente. Soy Nuria Salinas. He estado trabajando muy estrechamente con Rodrigo en el proyecto de expansión Nexus. La mesa se quedó en el más absoluto silencio. Isabel dejó su copa de vino con la particular deliberación de una mujer que está eligiendo cada movimiento. Miró la mano extendida de Nuria Salinas. Miró el rostro de Nuria Salinas. Y luego tomó la mano, la estrechó una vez brevemente, y la soltó con una compostura tan completa que varias personas que la observaban la describirían más tarde como casi aterradora. Qué interesante, dijo Isabel. Rodrigo nunca me ha hablado de ti. 8 palabras. Calladas, educadas, pronunciadas con el tipo de quietud absoluta que las hizo aterrizar como algo físico. Entonces, Nuria mantuvo su sonrisa. Bueno, imagino que Rodrigo tiene muchas cosas en la cabeza. Miró a Rodrigo. Luego una rápida mirada de propiedad que no se molestó en disimular del todo. Hemos estado trabajando prácticamente a todas horas. Estoy segura, dijo Isabel, y volvió a centrar su atención en la esposa del inversor que estaba a su lado, como si Nuria Salinas se hubiera vuelto menos interesante que el centro de mesa. Fue un despido tan limpio y tan refinado que Nuria tardó 3 largos segundos en comprender que había sido despedida. Se recuperó. Por supuesto que lo hizo. No había venido hasta allí para que la despidieran tan fácilmente. Se acercó a una mesa cercana, aceptó una bebida de un camarero que pasaba por allí, y se acomodó con la compostura ensayada de alguien que había decidido de antemano que esa noche le pertenecía. Y entonces la noche empezó a moverse de la forma en que se mueven las noches, cuando se ha encendido algo que no se puede volver a apagar. Rodrigo se excusó de la mesa 2 veces en 40 minutos. Las 2 veces regresó con esa expresión particular que los hombres lucían cuando creían que estaban ocultando algo, un poco demasiado relajado, un poco demasiado deliberadamente informal. La segunda vez que regresó, hubo un reajuste microscópico en su chaqueta, que le indicó a Isabel que había estado de pie muy cerca de alguien. Ella no dijo nada. Sonrió en los momentos adecuados. Respondió a la conversación. Levantó su copa de vino. Era, para todas las apariencias externas, una mujer pasando una velada agradable en una gala benéfica. Por dentro estaba observando un reloj que nadie más podía ver. La esposa del inversor, que se llamaba Silvia, y había sido íntima amiga de Isabel durante 11 años, se inclinó ligeramente con el pretexto de alcanzar la panera. Su voz apenas superaba un murmullo. Esa mujer mira a Rodrigo como si ya estuviera redecorando el salón. Isabel alargó la mano hacia la panera ella misma. Me he dado cuenta. Isabel. La voz de Silvia había bajado aún más, tocada ahora por algo que podría haber sido alarma. ¿Qué está pasando ahora mismo? Isabel colocó un trozo de pan en su plato con la misma precisión con la que colocaba todo. Nada que no esté ya terminado, dijo en voz baja. Silvia se apartó un poco y la miró.
La miró del modo en que lo hacían las viejas amigas cuando intentaban leer más allá de la superficie, cuando necesitaban saber si debían preocuparse o tranquilizarse. Fuera lo que fuese lo que vio en el rostro de Isabel, debió resultar tranquilizador de un modo particular, porque asintió una vez despacio y volvió a centrar su atención en su marido. Al otro lado de la sala, Nuria Salinas se reía de algo, con la cabeza echada hacia atrás, la voz resonando lo justo, posicionada en un ángulo cuidadoso hacia Rodrigo, un ángulo que era íntimo sin ser técnicamente inapropiado, actuando. Todo era una actuación, y Rodrigo, que Dios le perdone, estaba dejando que ocurriera, más que dejarlo, participando, inclinándose ligeramente en su dirección cuando sus ojos se encontraban, permitiendo que la conversación derivara hacia ella. Había dejado de tener cuidado. Isabel reconoció esto con una claridad que no la sorprendió, pero que seguía teniendo su propio peso particular. Él había decidido, ya fuera conscientemente o de esa manera lenta e imprudente en que la gente decidía las cosas sin admitirse a sí mismos que las estaban decidiendo, que esa noche era la noche en que dejaba de fingir, que la actuación de su matrimonio se había convertido en más de lo que él estaba dispuesto a sostener. Ella había estado pendiente de esto. Esta era la cosa que había estado esperando, en realidad. No solo la aventura, que conocía desde hacía casi 4 meses, sino este momento específico. El momento en que Rodrigo dejaba de tener cuidado y se volvía imprudente, porque la imprudencia tenía consecuencias. Y las consecuencias, en el mundo de su familia, eran cosas que se podían diseñar con precisión. El servicio de cena llegó y pasó. El presidente de la fundación dio un discurso sobre el impacto y la generosidad que estuvo ejecutado profesionalmente, y fue casi del todo sincero. Varias luminarias en distintas mesas fueron reconocidas. Se reprodujo un breve vídeo en la gran pantalla de la parte delantera de la sala que mostraba imágenes de los programas que financiaba la fundación, niños en programas extraescolares, propietarios de pequeñas empresas que habían recibido microcréditos, mujeres en retiros de liderazgo sonriendo a las cámaras con la expresión particular de las personas a las que se les había dicho que sus historias importaban. Isabel lo observó todo. Aplaudió en los momentos adecuados. Estableció el tipo de contacto visual con el presidente, cuando éste paseó su mirada por la sala, que indicaba un interés genuino. Estaba presente. Estaba serena. También estaba esperando. A las 10:13, Rodrigo Montero se levantó de su silla. No hizo ninguna señal de que fuera a hablar. No golpeó su copa ni pidió el micrófono. Simplemente se puso de pie, y debido a que era Rodrigo Montero, director ejecutivo de Sistemas Montero, debido a que su nombre estaba en el panel de patrocinadores, y debido a que ocupaba el tipo particular de espacio que ciertos hombres de éxito ocupaban en salones como este, la gente miró. Luego guardaron silencio. Luego esperaron. Se aclaró la garganta. Sonrió. Esa sonrisa carismática de hombre hecho a sí mismo que le había llevado a un gran número de salones a los que, de otro modo, no habría podido entrar. Solo quiero decir algo. Empezó, y su voz llegó fácilmente a todos los rincones del salón de baile. Esta noche trata sobre los nuevos comienzos, sobre tener el valor de seguir a tu corazón, incluso cuando el camino no está perfectamente claro. Hizo una pausa. Dejó que eso aterrizara. Trata sobre ser honesto contigo mismo y con el mundo acerca de quién eres realmente y qué quieres de verdad. Otra pausa. Sus ojos se movieron brevemente, solo brevemente, pero de forma innegable, hacia la mesa de Nuria Salinas. Creo que es una lección que todos haríamos bien en abrazar. El salón se quedó en silencio. No el silencio comprometido y apreciativo de un público que recibe un buen discurso. El otro silencio, el silencio de aguantar la respiración, de una habitación en la que todo el mundo ha comprendido simultáneamente algo que se suponía que aún no debían comprender. Isabel no se movió. Se quedó sentada con las manos en el regazo, la columna completamente recta, y su expresión, la expresión de una mujer que espera un taxi, paciente, neutra, orientada hacia un destino que nadie más podía ver. Rodrigo se volvió a sentar, alargó la mano hacia su vino. Su mano estaba casi firme. Isabel le miró. Él no llegó a cruzarse con sus ojos. Y entonces, desde el otro lado del salón, una silla chirrió al echarse hacia atrás. Nuria Salinas se puso de pie. Sostenía su copa de champán. Estaba sonriendo. Y en sus ojos había algo que Isabel reconoció con la precisión distante de alguien que se había pasado toda la vida leyendo los ambientes de los salones. Triunfo. Un triunfo prematuro, inmerecido y peligrosamente confiado. Me gustaría añadir algo a ese hermoso sentimiento, dijo Nuria. Y su voz llegó del modo en que claramente había practicado para que llegara.
cálida y brillante y resonante a través de las mesas iluminadas por las velas. Por los nuevos comienzos. Levantó más su copa. Por el valor que hace falta para reclamar lo que realmente quieres. Por Rodrigo. Dejó su nombre ahí, en medio de todo aquel silencio, como algo depositado muy deliberadamente sobre una mesa para conocer su propio corazón. Y entonces se volvió, miró directamente a Isabel de Cárdenas, y sonrió, la sonrisa de una mujer que creía haber ganado ya. Y por el futuro terminó Nuria. Lleve a donde lleve. Bebió. Una persona empezó a alargar la mano hacia su copa, y luego se detuvo, porque nadie más se había movido. Ningún aplauso, ningún eco de copas alzadas, ningún murmullo validador recorriendo la multitud. 600 personas en un salón dorado, y el único sonido fue el fantasma de la voz de Nuria Salinas, desvaneciéndose en un silencio que fue, en su totalidad, uno de los silencios más absolutos y asfixiantes que Isabel había presenciado jamás. Silvia, al lado de Isabel, se había quedado completamente petrificada. El inversor del otro lado de la mesa miraba a su plato. En la mesa contigua, una mujer a la que Isabel no conocía, había apretado los labios en una expresión a la vez incómoda y fascinada. La sonrisa de Nuria se mantuvo durante 4 largos segundos. Luego algo cruzó su rostro, aún no pánico, aún no comprensión, sino un primer y tenue temblor de duda. La constatación de que la sala no había respondido de la forma en que ella esperaba que respondiera. Isabel se levantó de su silla. No de forma dramática, no deprisa. Se levantó del modo en que se levantaban las mujeres de su familia, con una especie de inevitabilidad pausada, del modo en que subían las mareas porque el movimiento era simplemente lo siguiente que iba a ocurrir, y nada en el mundo iba a alterar eso. Dejó su servilleta sobre la mesa junto a su plato. Se alisó la parte delantera del vestido, de seda azul noche, elegido hacía 3 días para esta noche específica, con una precisión que no tenía nada que ver con la moda, y luego se giró, y empezó a caminar hacia el centro del salón de baile. No se estaba alejando de Rodrigo, no caminaba hacia Nuria, simplemente caminaba, con la perfecta e imperturbable deliberación de una mujer que sabía exactamente lo que estaba a punto de ocurrir, porque ella misma lo había diseñado. La sala la observó. Todos los ojos del salón, incluidos los de Nuria, incluidos los de Rodrigo, incluidos los de las personas que habían estado prestando atención a sus platos de postre y a sus conversaciones privadas, la siguieron mientras se movía sobre el suelo de mármol. Y entonces, desde algún lugar más allá de las puertas dobles del gran salón de baile, Isabel de Cárdenas oyó un sonido que reconoció antes de oírlo, el ritmo particular de unos pasos, múltiples y decididos, moviéndose de la forma comedida de las personas que habían decidido exactamente a dónde iban, y no tenían ninguna intención de que se les diera prisa. Las puertas se abrieron. Lo primero que se notaba era la quietud. No la quietud de la incertidumbre, sino la quietud de algo enorme e inevitable que llegaba a un destino hacia el que siempre se había estado dirigiendo. Don Fernando de Cárdenas entró en el salón de baile del Hotel Ritz, y 600 personas comprendieron en un instante, con una certeza colectiva y sin palabras, que la sala en la que se encontraban acababa de cambiar. Tenía 73 años y caminaba como si tuviera 45, y el traje que llevaba costaba más de lo que la mayoría de la gente de la sala ganaba en un mes, y se desenvolvía con la particular gravedad de un hombre que se había pasado 5 décadas siendo la persona más importante en cada sala en la que entraba, y sencillamente nunca había desarrollado la costumbre de fingir lo contrario. Detrás de él, doña Cayetana, elegante y de cabellos plateados, con una mirada que catalogaba y descartaba en un solo barrido, entró con la silenciosa autoridad de una mujer que llevaba 30 años incomodando a hombres poderosos en las cenas y lo consideraba un pasatiempo menor, y a su lado, Gonzalo de Cárdenas, de 44 años, con una mente jurídica como un instrumento quirúrgico, el rostro portando esa inconfundible expresión de los de Cárdenas de absoluta y pausada certeza, dio un paso hacia la luz del salón de baile y dejó que sus ojos se movieran una vez, de forma exhaustiva, por toda la sala. Rodrigo Montero los vio y adquirió el color de la tiza vieja. Isabel, de pie en el centro del salón de baile, no se dio la vuelta. No necesitaba hacerlo. Podía verlo en el rostro de Rodrigo, el momento exacto en que todo el peso de lo que había hecho, y lo que no había comprendido de la mujer a la que se lo había hecho, se desplomó sobre él con la fuerza silenciosa y despiadada de algo inevitable. Había creído que estaba abandonando a una esposa. No había comprendido que se estaba buscando una pelea con una dinastía. Y las dinastías, en la familia de Isabel de Cárdenas, no perdían peleas. No tenían por qué hacerlo, simplemente llegaban, y la pelea ya había terminado. Don Fernando se abrió paso entre la multitud, que se apartaba hacia su hija,
y la sala le dejó espacio del mismo modo que el agua le dejaba espacio a la piedra, no porque se viera obligada a ello, sino porque la física de la situación no dejaba otra opción. Llegó hasta Isabel. Le tomó la mano brevemente entre las suyas y le miró la cara con la cuidadosa atención de un padre que lee la expresión de su hija, en busca de cosas que ella nunca diría en voz alta. «Ya estamos aquí», dijo él en voz baja. «Lo sé», dijo ella. Justo a tiempo. Don Fernando de Cárdenas no alzó la voz. Nunca le había hecho falta. Eso era lo que tenían hombres como él. El tipo de autoridad que conllevaba no necesitaba volumen. Necesitaba presencia. Y en aquel salón de baile, de pie a casi 2 metros de su hija, con 600 personas observando en absoluto silencio, su presencia era lo más estruendoso de la sala. Miró a Rodrigo Montero como miraría un hombre a algo que ya había decidido eliminar de una situación, no con ira, no con desprecio exactamente, sino con la particular evaluación distante de alguien que evalúa un problema que ya estaba resuelto. Rodrigo, por su parte, no se había movido de su silla. Estaba sentado allí, con su copa de vino aún en la mano y la cara del color del yeso viejo, y su aspecto era, pensó Isabel, exactamente lo que era, un hombre que había cometido un error muy grande y que solo ahora estaba comprendiendo sus dimensiones al completo. Nuria Salinas seguía de pie. Eso fue lo que sorprendió a varias personas que observaban después, cuando repasaron la velada en sus mentes, que Nuria no se sentara inmediatamente. Mantuvo su posición durante 10 agonizantes segundos después de que la familia de Cárdenas entrara en el salón de baile, con su copa de champán aún levantada en un ángulo ligeramente más bajo. Ahora, con su sonrisa técnicamente aún presente, pero empezando a mostrar las primeras fracturas microscópicas de algo que no estaba preparada para nombrar todavía. Estaba mirando a don Fernando, luego a doña Cayetana, luego a Gonzalo, ejecutando algún tipo de cálculo interno rápido, intentando ubicar a esa gente, intentando comprender por qué la sala había respondido a su entrada de la manera en que lo había hecho. No tenía suficiente información. Ese era su problema. Había investigado a Isabel de Cárdenas, la esposa, las juntas de organizaciones benéficas, el calendario social, los 12 años de matrimonio con Rodrigo Montero, la elegante y serena presencia pública. No había investigado a Isabel de Cárdenas, la hija, lo que significaba en la arquitectura financiera y social específica de esta ciudad ser la hija mayor de Fernando de Cárdenas, del imperio de los de Cárdenas. Estaba a punto de averiguarlo. Gonzalo se movió primero. Tenía esa cualidad, el hermano de Isabel, la capacidad de cruzar una habitación sin que pareciera que tenía prisa, y llegar a un lugar con la sensación de que siempre había estado allí, de que la habitación se había organizado a su alrededor y no al revés. Caminó hasta quedarse a un par de metros de la mesa de Rodrigo. Se detuvo y entrelazó las manos frente a sí, con la fácil compostura de un hombre que argumentaba frente a jueces del Tribunal Supremo 3 veces al mes y que hacía mucho tiempo que había dejado de encontrar ninguna sala particularmente intimidante. Miró a Rodrigo. Rodrigo le devolvió la mirada. «Gonzalo», dijo Rodrigo. Su voz era cautelosa, aún no presa del pánico. Rodrigo era demasiado controlado para el pánico inmediato, pero cauteloso del modo en que las voces se volvían cautelosas cuando sus dueños estaban ejecutando cálculos internos muy rápidos y necesitaban un tiempo que no se les estaba dando. Rodrigo. La voz de Gonzalo fue agradable, profesionalmente, quirúrgicamente agradable. «Espero que la velada esté siendo de tu agrado hasta ahora». Algo en la forma en que lo dijo hizo que la mujer de la mesa más cercana dejara el tenedor. La mandíbula de Rodrigo se tensó una fracción. «¿Qué haces aquí?» «El nombre de mi hermana está en la invitación», dijo Gonzalo simplemente. «Igual que el tuyo. Estamos aquí para apoyar a la fundación». Dejó caer medio segundo de silencio. «Y para apoyar a Isabel, por supuesto, como hacemos siempre». Aquella última frase no fue una declaración. Todos los que estaban al alcance del oído comprendieron que no era una declaración. Era un perímetro trazado en silencio y con precisión, alrededor de una mujer a la que algunas personas en aquella sala al parecer habían subestimado a la vista de todos los que alguna vez importarían para ellos, profesional o socialmente. Rodrigo dejó su copa de vino. «Gonzalo, este no es el lugar». «Estoy totalmente de acuerdo», dijo Gonzalo. «Por eso voy a sugerir que nos ocupemos de ciertos asuntos de manera discreta y rápida, para que la noche de la fundación pueda continuar sin más interrupciones». Miró una vez, solo una, hacia Nuria Salinas, que por fin se estaba volviendo a sentar, y cuya copa de champán bajaba hasta la mesa frente a ella con un pequeño clic, que sonó en el silencio circundante mucho más fuerte de lo que fue. Luego Gonzalo volvió a mirar a Rodrigo. «Mi padre quiere hablar contigo». No fue una petición,
La gramática podría haber sido de una petición, pero el significado no lo era. Todo el mundo entendió que el significado no lo era. Don Fernando de Cárdenas se acercó a situarse junto a su hijo. No tenía prisa. No había tenido prisa en toda su vida. Los hombres que construían el tipo de cosas que él había construido aprendían pronto que la urgencia era señal de debilidad, que el poder real se movía a su propio ritmo porque podía permitírselo, porque el propio tiempo tendía a cooperar con él. Miró a Rodrigo Montero y Rodrigo le devolvió la mirada, y por un momento todo el salón de baile existió solo en el espacio entre esos dos hombres. Rodrigo dijo Fernando, solo el nombre, sin nada añadido. Solo el nombre con la voz de un hombre que en su día había aprobado personalmente la primera línea de crédito importante que había hecho posible Sistemas Montero 12 años atrás, como regalo de bodas a su hija y a su ambicioso nuevo marido. La garganta de Rodrigo se movió. Señor, creo. Rodrigo, dijo Fernando. Tú y yo tenemos algunas cosas de las que hablar. Esta noche no. Esta noche es para la fundación. Dejó que sus ojos se movieran de forma breve y exhaustiva por la mesa, por el asiento vacío de Nuria, por la velada interrumpida, por todo lo que había sucedido en los últimos 20 minutos. Y luego volvió a mirar a Rodrigo con una expresión que era casi amable del modo en que el diagnóstico final emitido por un médico preciso resultaba casi amable. Pero pronto, dio un paso atrás, y eso fue todo. No hubo gritos, ni acusaciones, ni una dramática confrontación. Y, de algún modo, fue lo más devastador que había ocurrido en aquel salón de baile en toda la noche. En la mesa situada a 3 filas a la izquierda, un gestor de fondos de cobertura llamado Arturo Vidal, que había hecho negocios con Sistemas Montero durante 7 años y que había estado observando toda la secuencia de acontecimientos con la atención fascinada de un hombre que observa un movimiento del mercado, se inclinó hacia su esposa y murmuró unas pocas palabras. Llama a Ignacio mañana. Su esposa sabía lo que eso significaba. Su esposa llevaba 31 años casada con un hombre de finanzas. Asintió sin mirarle. En otra mesa, una mujer que formaba parte de 2 de las mismas juntas de fundaciones que Isabel, sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje de texto a una colega que decía simplemente, ¿has visto eso? La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Lo he visto. Eran esos pequeños movimientos invisibles que empezarían a acumularse y a acelerarse en los días venideros. Pero justo ahora, en el salón de baile, el drama inmediato aún se estaba desarrollando, y se estaba desarrollando en dirección a Nuria Salinas. Doña Cayetana aún no había hablado. Había entrado en la sala, se había colocado en posición, y había observado con la inquebrantable paciencia de una mujer que se había pasado 50 años observando salones, y sabía exactamente cuándo moverse y cuándo esperar. Ahora se movió. Pasó sin prisas junto a su marido y su hijo, dejó atrás la mesa de Rodrigo, y se detuvo en la mesa donde estaba sentada Nuria Salinas. Nuria levantó la vista. En sus ojos, Isabel pudo ver, incluso desde donde estaba, la expresión específica de alguien que por fin comprendía que algo había salido muy, muy mal en una velada que habían planeado con mucho cuidado, pero que aún no había trazado por completo el alcance de los daños. Cayetana miró a Nuria como lo miraba todo, completamente sin inmutarse y sin especial malicia. Solo con claridad. Solo la evaluación de mirada limpia de una mujer que sabía exactamente quién era desde hacía tanto tiempo que ya no necesitaba la validación de la opinión de nadie más. Creo que no nos conocemos, dijo Cayetana. Su voz era uniforme, resonaba. Nuria abrió la boca. Yo soy. Sé quién eres, dijo Cayetana. Y la certeza suave y sosegada de aquello detuvo a Nuria a mitad de la frase, igual que una mano alzada en un paso de peatones detenía el tráfico. También sé lo que creías que estabas haciendo esta noche. Una pausa. No muy larga. No teatral. Justo lo suficiente. Confundiste la atención prestada con el poder, querida. Es un error común. Pero las consecuencias... Cayetana dejó que su mirada se moviera brevemente hacia la sala que las rodeaba, hacia las 600 personas que observaban con la intensidad de la gente que mira algo que relatará a otros durante años, rara vez son agradables. Se apartó de Nuria con la misma soltura sin prisas con la que se había vuelto hacia ella, y regresó al lado de su marido. Y eso fue la totalidad de la interacción de Cayetana con la mujer que se había puesto de pie en un salón de baile y había brindado por la destrucción del matrimonio de su hija. Fue, como dirían varios más tarde, lo más efectivo que alguien había dicho en toda la velada, incluyendo el discurso profesionalmente redactado del presidente de la fundación. Nuria Salinas se quedó muy quieta en su mesa. La mujer que estaba a su lado, una compañera de Sistemas Montero que había venido esa noche como parte del bloque corporativo y que se arrepentía profunda y visiblemente de ello, había movido su silla aproximadamente 10 centímetros hacia la izquierda
Un acto de distanciamiento social minúsculo pero inconfundible. Nuria alcanzó su copa de champán. Estaba vacía. La volvió a dejar. Rodrigo no la había mirado desde que la familia de Cárdenas había entrado en la sala. Estaba mirando a Fernando, luego a Gonzalo, luego a sus propias manos. Estaba realizando algún tipo de triaje interno. Isabel podía verlo. La evaluación rápida y urgente de un hombre que intentaba comprender cuánto daño se había hecho, y si algo de ello era reversible. Su expresión era la expresión de alguien que llega a respuestas que no quería. Isabel le observó desde donde estaba de pie, en el centro de la sala. Vio cómo la comprensión cruzaba su rostro en tiempo real, como si observara cambiar el clima sobre el agua. Le vio comprender lo de las líneas de crédito, o empezar a comprender, porque aún no conocía los detalles concretos. No sabía lo de Ignacio en Inversiones Alcalá, ni lo que los 3 días de preparación de Gonzalo habían producido, pero era lo bastante inteligente como para intuir la forma de ello, para comprender que la arquitectura financiera de su empresa era de pronto fundamentalmente menos segura de lo que había sido hacía 2 horas. Le vio comprender lo de los inversores, lo de los miembros de la junta que estaban sentados en diversas mesas de esa misma sala, que acababan de ver cómo Fernando de Cárdenas entraba en una gala y se aseguraba de estar cerca de Rodrigo Montero, sin extender ninguna cordialidad hacia él. En un mundo donde las relaciones eran moneda de cambio, la familia de Cárdenas acababa de retirar públicamente su inversión, y todas las personas sofisticadas de la sala lo habían registrado y archivado para uso inmediato. Observó a Rodrigo Montero comprender en tiempo real que había confundido a la esposa con el poder, que había mirado a Isabel durante 12 años y había visto a una mujer serena, elegante y presente, y no había visto a la dinastía detrás de ella, porque la dinastía no había necesitado hacerse visible hasta ahora. Silvia apareció al lado de Isabel. No dijo nada de inmediato. Se limitó a quedarse allí un momento, como hacían las amigas íntimas cuando entendían que el momento aún no requería palabras. Luego, en voz baja: ¿Estás bien? Isabel consideró la pregunta con atención genuina, igual que lo consideraba todo. Sí, dijo. Y luego porque era Silvia. Es extraño. Pensé que sentiría más. ¿Qué sientes? Isabel miró a Rodrigo al otro lado de la sala. Él le devolvía la mirada ahora. Al fin la miraba de verdad, con una expresión que no le había visto en el rostro en años. Ni amor, ni culpa exactamente. Algo más complicado que ambas cosas. La mirada de un hombre que veía con claridad algo que había elegido no ver durante mucho tiempo, y que descubría que la claridad que llegaba tan tarde y en esas circunstancias no proporcionaba ningún alivio en absoluto. Acabada, dijo simplemente: siento que esto se ha acabado. Silvia lo asimiló. Luego tomó a Isabel del brazo ligeramente, del modo en que lo hacían las mujeres que habían sido amigas durante más de una década. Entonces, vayamos a estar acabadas a algún lugar con mejor postre. Isabel casi sonrió. Casi. Dame un momento. Caminó hacia su padre. Don Fernando la vio venir y se giró completamente hacia ella, prestándole su completa atención, de la forma en que siempre lo había hecho. No la atención dividida de un hombre ocupado que hace un hueco, sino la atención total, concentrada y sin prisas que siempre había hecho que Isabel sintiera desde la infancia que era la cosa más importante en cualquier sala que compartieran. Gracias por venir, dijo ella. Íbamos a venir de todas formas, dijo él. Lo sabes. Lo sé, le miró. Él le devolvió la mirada. Había una conversación completa sucediendo en ese silencio a la que nadie más en la sala tenía acceso, sobre decisiones y el momento oportuno, y el tipo particular de valor que hacía falta para esperar hasta estar segura, en lugar de actuar cuando el dolor estaba más reciente. Quería esperar a que lo hiciera público, dijo ella. Fernando asintió. Hiciste bien en esperar. Gonzalo lo tiene todo preparado. Todo. Hizo una pausa. La línea de Alcalá se congela a las 9 de mañana por la mañana, a menos que Ignacio escuche algo contrario de mi parte. Sus ojos se movieron brevemente hacia Rodrigo, al otro lado de la sala. No escuchará nada contrario de mi parte. Isabel tomó aire. De acuerdo. El activador de la revisión de la Junta entra en vigor el miércoles. Las cláusulas del contrato que Gonzalo señaló. Fernando se detuvo a sí mismo. Miró el rostro de su hija. Mañana podremos repasar los detalles. Por esta noche se acabó. Por esta noche se acabó, estuvo de acuerdo ella. Se volvió una vez más para mirar la sala. A Rodrigo, sentado a la mesa que aún tenía el servicio de ella enfrente del suyo, mirando fijamente a una copa de vino medio llena como si contuviera información que necesitaba. A Nuria Salinas, que había dejado de actuar por completo ahora, que estaba sentada con su vestido rojo con los brazos pegados al cuerpo y el rostro compuesto en la cuidadosa vacuidad de alguien que intenta con todas sus fuerzas que no parezca que está calculando una salida. Al salón lleno de gente que tomaría lo que habían presenciado esa noche, y se lo llevarían consigo al mundo de las reuniones y las llamadas y las conversaciones discretas,
que constituían la verdadera arquitectura del poder en una ciudad, como aquella. Lo miró todo. Se permitió sentirlo, no con triunfo, no con dolor, sino con la particular claridad que llegaba después de que una decisión larga y difícil finalmente se había tomado y promulgado, y ya no se podía deshacer. Luego se dio la vuelta. Caminó hacia su familia, hacia su padre y su madre y su hermano, que ya se dirigían a la salida con la pausada certeza de las personas que habían hecho lo que habían venido a hacer, y no volvió a mirar atrás. A sus espaldas, oyó chirriar una silla. Oyó la voz de Rodrigo decir su nombre, Isabel, con un tono que no le había oído usar desde los primeros años de su matrimonio, cuando las cosas eran reales entre ellos. Bajo, inseguro, casi juvenil. Ella siguió caminando. Lo oyó otra vez. Isabel, por favor. No se detuvo. No porque estuviera castigándole, no porque estuviera escenificando una salida, sino porque genuinamente no quedaba nada que decir, y ella lo había comprendido mucho antes de esta noche, y esta noche simplemente lo había hecho oficial. Gonzalo le sostuvo la puerta. Mientras ella pasaba a su lado, él no dijo nada. Se limitó a mirarla con la expresión que significaba que estaba orgulloso de ella y que hablarían mañana, y que todo ya estaba en marcha. Salió del salón de baile. El ruido de la sala, el zumbido de la conversación, reafirmándose ahora que el drama principal había concluido, el tintineo de las copas, la tentativa reanudación de una velada normal que no conseguía sentirse del todo normal, se desvanecieron tras la puerta que se cerraba. Cayetana se puso a la par de su hija mientras se movían por el pasillo. Durante unos instantes, ninguna de las dos habló. Sus tacones hacían sonidos silenciosos en el suelo. En algún lugar a sus espaldas, podían oír a Fernando y a Gonzalo hablando con la jerga grave y eficiente de los hombres que ya habían pasado a la fase operativa de algo. ¿Cuánto tiempo lo sabías?, preguntó Cayetana finalmente. 4 meses, dijo Isabel. Cayetana asimiló esto. No dijiste nada. Estaba esperando. ¿A qué, concretamente? Isabel pensó en ello. En la noche en que se había fijado por primera vez en que el teléfono iba boca abajo, en las 112 mañanas que había preparado café y había visto a Rodrigo moverse por su cocina con la particular distracción de un hombre que carga con un secreto con el que cada vez tenía menos cuidado, en la llamada con Gonzalo, en la lista de invitados para la gala de esa noche, con el nombre de Nuria Salinas en el bloque corporativo de Sistemas Montero. Estaba esperando a que tomara una decisión, dijo ella, una de verdad, en voz alta, delante de gente que importara. Hizo una pausa, para que no hubiera ambigüedad, ni para él, ni para mí, ni para nadie. Cayetana guardó silencio durante un momento. Luego, con la precisión contenida que era su sello personal, ciertamente lo ha logrado. Y Isabel, en el pasillo exterior del salón de baile del Hotel Ritz, lejos de las 600 personas y las orquídeas y la luz de las velas y los restos de una velada que se había desarrollado exactamente como ella había sabido que lo haría, se echó a reír, breve y genuinamente, del modo en que no se había reído en muchísimo tiempo. Cayetana le tomó el brazo. Caminaron. De vuelta en el interior del salón de baile, Rodrigo Montero estaba sentado en una mesa que se sentía muy grande y muy vacía. Tenía su teléfono en la mano. Lo estaba mirando sin verlo. A su alrededor la velada continuaba. Conversación, servicio de postres. Los movimientos silenciosos y profesionales de los camareros con la decidida normalidad de un mundo social que había sido testigo de algo significativo y que ahora lo estaba procesando de forma colectiva. En su mesa, Nuria Salinas enderezó la columna. Alargó la mano hacia un vaso de agua, puesto que el champán se había acabado. Dispuso su expresión en algo que pretendía comunicar que estaba completamente bien, que no le importaba en absoluto, y que tenía el control total de sí misma y de la situación. La mujer de a su lado, la compañera de Sistemas Montero, que había ido migrando su silla hacia la izquierda poco a poco durante toda la noche, se disculpó para visitar el baño. No volvió. Nuria se quedó sentada a solas con su vestido rojo en una sala llena de gente y miró las puertas del salón por las que había salido la familia de Cárdenas, y por primera vez desde que había entrado en aquella sala esa noche, envuelta en la confianza cuidadosamente calculada de una mujer que se creía ganadora, se permitió sentir el primer filo helado de lo que estaba ocurriendo en realidad. No había ganado aquella noche, ni siquiera había competido en el juego al que creía estar jugando. Había entrado de lleno en una situación que había interpretado mal desde el principio, y se había convertido en la persona más visible de la sala en el momento exacto más inoportuno, y 600 personas la habían visto hacerlo. Su brindis con champán resonó en su propia memoria. La copa alzada, la sonrisa, el confiado, por el futuro, lleve a donde lleve, y ahora, en el silencio de comprender lo que había hecho en realidad, se sentía menos como un triunfo
y más como una declaración a la que sobrevivir le costaría mucho tiempo. El gran salón de baile del Ritz continuó con su velada. El trabajo de la fundación siguió adelante. Las conversaciones continuaron. Los platos de postre fueron retirados. La orquesta en la esquina tocó algo suave y complicado, y en medio de todo aquello, una historia que se había estado gestando durante 112 días llegó a su primer final. No un final estruendoso, no uno dramático, no el tipo de final que desde fuera parecía una celebración de victoria. Solo una puerta que se cerraba. Una mujer que salía de una sala a la que una vez había pertenecido, hacia el aire libre de una vida que estaba a punto de reconstruir enteramente bajo sus propios términos. El tipo de final que era también, de forma inequívoca, el principio de otra cosa. A la mañana siguiente de la gala, Rodrigo Montero se despertó solo. No en el sentido de que Nuria no estuviera allí, no lo estaba. Pero no era a eso a lo que se refería cuando la palabra solo le golpeó a las 7:13 de la mañana con el peso particular de algo irreversible. Se despertó solo de la manera en que un hombre se despertaba solo cuando comprendía, sin que nadie tuviera que decirlo, que la vida que había estado viviendo durante 12 años había terminado la velada anterior y que él había sido quien la había terminado. Se quedó allí tumbado durante 3 minutos sin moverse. Luego agarró su teléfono. 17 llamadas perdidas. 4 de miembros del consejo, 2 de su director financiero. No, espera, no de su director financiero. De Ignacio. Ignacio, de Inversiones Alcalá. El nombre le golpeó como agua fría. Se incorporó. Devolvió la llamada a Ignacio. Ignacio respondió al segundo tono. Su voz era profesional y prudente, del modo en que las voces se volvían cuando entregaban información que el hablante no disfrutaba entregando. Rodrigo, he estado intentando localizarte. Ya lo veo. ¿Qué está pasando? Una pausa. No muy larga. Lo suficiente. Esta mañana he recibido una comunicación respecto a la posición del capital de los de Cárdenas en tu línea de crédito. Otra pausa. La línea se ha congelado, Rodrigo, con efecto desde las 9 de la mañana de hoy. La mano de Rodrigo se apretó sobre el teléfono. ¿Congelada? A la espera de una revisión completa. No estoy. Quiero ser honesto contigo. No estoy en posición de decir cuándo o si. ¿Quién ha autorizado esto? Esta vez, la pausa de Ignacio fue diferente, más precavida. La instrucción provino directamente del despacho de don Fernando de Cárdenas. Rodrigo se levantó de la cama. Caminó hacia la ventana. La ciudad ya se movía bajo él, enteramente indiferente al hecho de que su estructura operativa acababa de perder uno de sus 3 pilares principales a las 9 de la mañana de un martes. ¿De cuánto margen disponemos sin la línea de Alcalá al ritmo de gasto actual? Ignacio dudó. 11 semanas, quizá 12 si aplazamos la expansión en Bogotá. 11 semanas. Rodrigo se quedó junto a la ventana, miró a la ciudad y pensó en 11 semanas, y en lo que significaban 11 semanas cuando estabas intentando mantener unida a una empresa cuyos cimientos acababan de volverse, de la noche a la mañana, muchísimo menos estables de lo que habían parecido. Llamó a Gonzalo de Cárdenas. Gonzalo respondió inmediatamente, lo cual, de algún modo, fue peor que si no hubiera contestado en absoluto. Rodrigo, has congelado mi línea de crédito. Mi padre ha congelado tu línea de crédito, dijo Gonzalo, con la precisión exacta de un hombre que no cometía errores de atribución. Es una distinción importante. Gonzalo. La voz de Rodrigo era controlada. Se estaba esforzando mucho para mantenerla controlada. Pasara lo que pasara anoche, sea lo que sea que penséis que pasó, esta no es la forma de manejarlo. Esto afecta a 300 empleados, a los trabajos de la gente, a las... Rodrigo. La voz de Gonzalo no cambió. Se mantuvo exactamente igual de agradable y exactamente igual de inamovible de lo que había sido en el salón de baile la noche anterior. Voy a pararte ahí mismo, porque quiero ser muy claro con respecto a algo. La línea de crédito de Alcalá siempre estuvo sujeta a la participación continua del capital de los de Cárdenas en tu estructura de inversores. Eso está en el acuerdo original. Tú firmaste ese acuerdo. Yo lo redacté. Una pausa. Esto no es una reacción a lo de anoche. Esto es una consecuencia contractual de una decisión que tomaste cuando decidiste reestructurar tus prioridades. La palabra prioridades aterrizó con la precisión de algo arrojado con mucha puntería. Rodrigo no dijo nada durante un momento. Luego, necesito hablar con Isabel. Isabel hablará contigo a través de la representación legal de nuestra familia, dijo Gonzalo. Desde esta mañana, yo soy esa representación. Eres libre de llamar a mi despacho y programar. Rodrigo colgó. Se quedó en medio de su dormitorio con el teléfono en la mano, el corazón martilleándole, la mente repasando cifras, plazos, las dependencias entrelazadas de una empresa que se había pasado 15 años construyendo, e intentó encontrar el ángulo, la jugada, el contraataque,
lo que hacía un hombre inteligente cuando se le presentaba una situación como aquella. No pudo encontrarlo. Por primera vez en 15 años, de verdad no pudo encontrarlo. Porque el asunto con la arquitectura financiera de la familia de Cárdenas, y esto era lo que Rodrigo había comprendido intelectualmente durante años, pero nunca había sentido verdaderamente en su cuerpo, hasta esa mañana, era que no se trataba solo de dinero, se trataba de relaciones. Era la red de confianza y credibilidad y asociación profesional que don Fernando de Cárdenas se había pasado 50 años construyendo, en la que Rodrigo Montero había sido absorbido al casarse con Isabel, y de la que ahora estaba siendo retirado de forma bastante sistemática. Su director financiero llamó a las 9:15. Luego su jefa de relaciones con inversores a las 9:32. Luego, a las 9:47, Arturo Vidal, el gestor del fondo de cobertura de la gala, el hombre que había visto a don Fernando entrar en el salón de baile y le había dicho a su esposa un par de palabras, llamó y dejó un mensaje de voz que estaba redactado con profesionalidad y que era profundo e inconfundiblemente claro en su significado. Vidal Valores solicitaba una revisión de su posición en Sistemas Montero. Se pondrían en contacto. Rodrigo escuchó el mensaje de voz 2 veces. Luego se sentó en el borde de la cama. Este hombre, que se había puesto de pie en un salón de baile la velada anterior y había dado un discurso sobre el valor y los nuevos comienzos, se tapó la cara con las manos. Al otro lado de la ciudad, en la residencia principal de la familia de Cárdenas, Isabel estaba desayunando con sus padres y su hermano a las 8 de la mañana. Reinaba el silencio. El tipo de silencio que las familias que habían pasado por cosas importantes juntas sabían mantener, no el silencio incómodo de la gente que no sabe qué decir, sino el silencio sosegado de las personas que habían dicho lo que había que decir, y ahora simplemente estaban juntas. Cayetana había hecho café. Fernando leía algo en su tableta, con las gafas de lectura subidas a la frente. Gonzalo tenía el portátil abierto y despachaba correos electrónicos con la eficacia concentrada de un hombre para el que las 9 de la mañana de un martes era una hora profundamente operativa. Isabel estaba comiendo una tostada y mirando por la ventana a la ciudad, pensando. Había dormido, lo que la había sorprendido un poco. Había esperado yacer despierta con la energía inquieta particular de las secuelas, del modo en que a veces no puedes dormir después de algo significativo, cuando tu mente vuelve una y otra vez a la noche y la reproduce, buscando los momentos que podrías haber manejado de manera diferente. Pero había dormido profundamente del modo en que lo hacía alguien cuyo cuerpo comprendía que una larga tensión por fin se había liberado. Gonzalo apartó la vista del portátil. Alcalá ha confirmado. A las 9 de la mañana en punto, tal y como estaba planeado. Fernando asintió sin levantar la vista de su tableta. Isabel envolvió su taza de café con ambas manos. ¿Y la revisión de la junta directiva? El miércoles. Ya me he puesto en contacto directamente con 3 de los 5 miembros independientes de la junta. Los ojos de Gonzalo volvieron a su pantalla. Digamos que la gala ha facilitado bastante ciertas conversaciones. Es decir que cuando un director ejecutivo da un discurso público improvisado en un acto benéfico sobre seguir a su corazón y los nuevos comienzos, Gonzalo hizo una pausa para hacer clic en algo. Los miembros del consejo de administración de su empresa tienden a tener algunas dudas sobre su juicio, profesionalmente hablando. Isabel asimiló esto. ¿Y la expansión en Bogotá? Congelada a la espera de la revisión de crédito, lo que significa que sus proyecciones para el tercer trimestre ya no son realistas, lo que significa que sus conversaciones con los 2 inversores institucionales a los que ha estado cortejando. Gonzalo hizo un pequeño y preciso gesto con una mano que comunicó la conclusión sin necesidad de terminar la frase. Fernando levantó por fin la vista de su tableta. Miró a su hija con la cuidadosa y sosegada atención que siempre le brindaba. ¿Cómo te sientes esta mañana? La pregunta fue tan directa y tan genuina que atravesó todo lo demás. La mecánica legal, los plazos financieros y los detalles operativos, y aterrizó en un lugar mucho más sencillo. Isabel miró a su padre. Me siento como alguien que lleva 4 meses aguantando la respiración, dijo ella, y que por fin ha exhalado. Fernando asintió. La miró un momento más. Luego volvió a su tableta, lo que equivalía, viniendo de él, aún estoy orgulloso de ti en la forma más parecida al lenguaje hablado a la que solía llegar aquel hombre. Cayetana, que se estaba sirviendo más café, dijo sin darse la vuelta. Han llamado de la fundación esta mañana. Querían saber si los sucesos de anoche requerían algún tipo de comunicado. No, dijo Isabel de inmediato. Eso es lo que yo les dije. Cayetana llevó su café de vuelta a la mesa. También les dije que la donación de la Fundación de Cárdenas de este año se incrementaría en un 30%, y que Isabel se incorporaría a su comité directivo. Se sentó. Eso pareció satisfacer cualquier inquietud restante. Isabel miró a su madre. Has hecho eso sin preguntarme.
Cayetana sostuvo la mirada de su hija con la serena certeza de una mujer que llevaba 50 años teniendo razón en las cosas importantes. ¿Acaso necesitaba preguntar? Isabel mantuvo su mirada durante un momento. Luego tomó su café. No dijo. No lo necesitabas. A las 10:15 de esa misma mañana, Nuria Salinas llegó a las oficinas de Sistemas Montero en la planta 34 de una torre del Paseo de la Castellana y se encontró con que su tarjeta de acceso ya no funcionaba. Se quedó ante la puerta de cristal de seguridad durante 15 largos segundos, presionándola 2 veces, luego una tercera vez antes de que la realidad de lo que estaba ocurriendo se hiciera innegable. Se giró hacia el mostrador de seguridad. El guardia de turno, un hombre llamado Paco, que llevaba 6 años trabajando en el edificio y que siempre había sido perfectamente amable con ella, la miró con una expresión de genuina incomodidad. Señorita Salinas, me han dicho que le comunique que la Dirección de Recursos Humanos desea hablar con usted. Han pedido que espere en el vestíbulo. Mi tarjeta no funciona, dijo ella. Su voz era firme. Estaba manteniendo su voz muy firme. Sí, señora. Si quisiera esperar. Nuria tomó aire. ¿Podría simplemente llamar arriba e informarles de que estoy aquí? Claramente hay algún tipo de error del sistema con mí, señorita Salinas. Su voz fue amable pero inamovible. Recursos Humanos ha pedido que espere en el vestíbulo. Le recomendaría que esperase en el vestíbulo. Esperó en el vestíbulo durante 22 minutos. La directora de RRHH, una mujer llamada Teresa a la que Nuria siempre había considerado eficiente y olvidable, bajó en el ascensor con un sobre de papel manila y la expresión de alguien que había hecho esto antes, y le resultaba incómodo cada vez. Nuria, dijo Teresa, gracias por venir. Mi tarjeta no funciona, repitió Nuria, porque de algún modo aquello parecía la parte más manejable de lo que estaba ocurriendo. Lo sé, lo siento. Teresa le tendió el sobre. Esto detalla tu paquete de indemnización por despido y las condiciones de tu separación. Hemos sido generosos dadas las circunstancias, más generosos de lo que era estrictamente obligatorio. Nuria miró el sobre. No lo cogió de inmediato. ¿Dadas qué circunstancias? Teresa apretó brevemente los labios. Nuria, creo que lo sabes. Quiero oírte decirlo. Teresa le sostuvo la mirada. Tu conducta de anoche en la gala de la Fundación fue considerada una infracción importante de las normas profesionales. Más allá de eso, hizo una pausa. Se han planteado inquietudes a nivel de la Junta Directiva sobre ciertas conductas durante los últimos meses, combinando estas circunstancias. ¿Inquietudes planteadas por quién? La voz de Nuria era más cortante ahora. El control empezaba a costarle más esfuerzo. Por Isabel de Cárdenas, porque hace venir a su familia a usar su influencia y de repente todos. Nuria. La voz de Teresa no se elevó ni se endureció. Simplemente se volvió muy, muy clara. Las inquietudes fueron planteadas por múltiples miembros de la Junta Directiva. Esta decisión se tomó a ese nivel. Yo me limito a facilitar el proceso de la forma más profesional posible. Le tendió el sobre de nuevo. Por favor, toma esto. Léelo atentamente, y si tienes preguntas, puedes ponerte en contacto directamente con nuestro departamento legal. Nuria cogió el sobre. Su mano estaba firme, su rostro estaba firme. Todo en su presentación externa era firme, de la forma en que las cosas estaban firmes justo antes de dejar de estarlo. Salió del vestíbulo de Sistemas Montero al aire cortante de la mañana y se quedó en la acera, con un sobre de Manila en la mano y la ciudad moviéndose a su alrededor en todas direcciones, y pensó en la noche anterior, en el vestido rojo, en la copa de champán levantada, en el momento en que había mirado directamente a Isabel de Cárdenas y había dicho, por el futuro, lleve a donde lleve. El futuro había llegado considerablemente más rápido de lo que había previsto. Pensó en llamar a Rodrigo. No había hablado con él desde la gala. No había llamado, ni enviado ningún mensaje de texto, y ella se había dicho a sí misma anoche, tumbada despierta en su apartamento, y repasando la velada con un nivel de detalle brutal, que él probablemente estaría manejando las repercusiones, que llamaría por la mañana, que fueran cuales fuesen las complicaciones, eran contratiempos temporales en la trayectoria de algo que era fundamentalmente real. Le llamó. Saltó el buzón de voz al cuarto tono. No dejó mensaje. Llamó de nuevo 20 minutos más tarde, de pie en una cafetería a 2 manzanas del edificio al que ya no podía entrar. Esta vez el buzón de voz saltó al segundo tono, lo que significaba que él había visto su nombre y había rechazado la llamada. Guardó el teléfono en el bolso. Pidió un café que no se bebió y se sentó, con el silencio esclarecedor y específico de una mujer que empezaba a comprender, en términos concretos e ineludibles, lo que había sucedido en realidad en aquel salón de baile, y lo que significaba para cada parte de su vida que, sin que ella se diera cuenta del todo,
había estado sujeta a una situación que ella había interpretado erróneamente de forma fundamental. Rodrigo Montero, por su parte, estaba en su cuarta llamada de la mañana, cuando su asistente llamó a la puerta del despacho y entró sin esperar, lo que le indicó de inmediato que cualquier cosa que estuviera a punto de decir requería el tipo de urgencia que anulaba el protocolo normal. «Tienes que ver esto», dijo, y le tendió su teléfono. En la pantalla había una publicación en las redes sociales de una cuenta asociada a una de las cronistas de sociedad más influyentes de Madrid, el tipo de persona que asistía a los eventos adecuados y tenía los contactos adecuados, y que se había pasado años cultivando una audiencia que era, de la forma específica en que lo era en su mundo, exactamente la audiencia cuyas opiniones moldeaban las reputaciones profesionales de forma tangible. La publicación se había subido a las 9 de la mañana, había sido compartida 214 veces para las 10:15. Describía, de la forma específica y cuidadosamente documentada de alguien que había estado en la sala, los eventos de la noche anterior, el discurso improvisado, el brindis con champán, la llegada de la familia de Cárdenas. Utilizaba frases como asombroso enfrentamiento público y el poder silencioso del viejo dinero, y lo que los ejecutivos de Sistemas Montero tal vez quieran saber sobre las prioridades de su director ejecutivo. Era, bajo cualquier punto de vista, excepcionalmente perjudicial, y había sido compartida 214 veces en 75 minutos. Rodrigo devolvió el teléfono a su asistente. «Ponte en contacto con nuestra agencia de relaciones públicas. Ya han llamado», dijo ella. «2 veces», dicen. Bajó la mirada a su propio teléfono. «Dicen que necesitan hablar contigo urgentemente sobre la narrativa». La narrativa. Casi se echó a reír. No había ninguna narrativa. Solo existía lo que había sucedido frente a 600 personas y lo que seguía sucediendo en forma de líneas de crédito congeladas e inquietudes a nivel de junta, y una publicación en redes sociales que se compartía 214 veces y sumando. Cogió el teléfono de su escritorio y llamó directamente a Isabel. Sonó 5 veces. Luego saltó el buzón de voz. La voz de ella en la grabación era exactamente igual de serena y precisa que siempre, cálida pero distante, profesional pero personal. La voz de una mujer que gestionaba las impresiones con absoluto control, incluso en una grabación automatizada. «Isabel», dijo él. Se detuvo. Volvió a intentarlo. «Sé que estoy. Sé que ahora tienes a tu familia involucrada, y sé lo que eso significa, y no. No llamo por Sistemas Montero. Llamo porque...». Se detuvo otra vez. La frase tenía varios finales posibles, y ninguno de ellos era adecuado. «Me gustaría hablar. Eso es todo. Solo hablar, por favor». Colgó. Se sentó a su escritorio. A través de los ventanales de su despacho, Madrid interpretaba su indiferente martes por la mañana, y Rodrigo Montero, sentado en el interior del imperio que se había pasado 15 años construyendo, sintió por primera vez que las paredes de éste estaban hechas de algo considerablemente menos sólido de lo que había creído. Isabel escuchó el mensaje de voz a las 12:15, de pie en el vestíbulo de la casa de sus padres con el abrigo puesto, lista para salir a una comida de trabajo que había programado 3 días antes con una mujer llamada doctora Laura Navarro, una filántropa de riesgo con la que se había estado carteando sobre una iniciativa conjunta para el desarrollo del liderazgo femenino. La reunión no tenía nada que ver con Rodrigo, ni con la gala, ni con la noche anterior. Era sencillamente lo siguiente en su agenda, la primera cita de la vida que ya estaba reconstruyendo. Escuchó el mensaje de Rodrigo una vez, de pie, muy quieta en el pasillo, con la voz familiar llenándole el oído, insegura ahora, despojada de su habitual actuación de confianza, genuinamente insegura de una manera que no le había escuchado en años. Sintió el dolor de ello. Se permitió sentirlo, breve y plenamente, de la forma en que se permitía sentir la mayoría de las cosas, con total atención y sin dramas. Luego guardó el teléfono en el bolso y abrió la puerta principal. Aitana la esperaba con el coche. «Comida con la doctora Navarro», confirmó Aitana, consultando su tableta. «Ella ya está allí, y tiene una llamada con la junta de la fundación a las 2:30. «Perfecto», dijo Isabel. Subió al coche. Mientras se incorporaban al tráfico, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Gonzalo. «Reunión de la junta convocada para el jueves. 2 miembros ya han indicado que solicitarán la explicación de Rodrigo sobre la reestructuración del tercer trimestre. Se mueve más deprisa de lo previsto. Llámame esta noche». Lo leyó. Tecleó una respuesta, «Vale». Luego guardó el teléfono y miró por la ventanilla hacia la ciudad, y pensó en la doctora Navarro y en la iniciativa que estaban construyendo, y en lo que podría llegar a ser con los recursos adecuados y el compromiso adecuado respaldándola. Pensó en lo que le había dicho a su padre la noche anterior en el salón de baile,
cuando él llegó y le tomó la mano. Quería esperar a que lo hiciera público, para que no hubiera ambigüedad. Ahora no había ninguna ambigüedad. El coche avanzaba por la ciudad, e Isabel de Cárdenas se movía por ella con la energía centrada y orientada hacia el futuro de una mujer que había cerrado un capítulo tan por completo y de forma tan definitiva que ya podía sentir cómo el siguiente empezaba a tomar forma, no con triunfo, no con dolor, sino con la particular y silenciosa claridad de alguien que había hecho algo difícil de forma correcta, y ahora estaba lista para lo que venía después. En las oficinas de Sistemas Montero, la asistente de Rodrigo volvió a llamar a su puerta a las 12:30. Su expresión había superado la incomodidad para instalarse en algún lugar próximo a la auténtica alarma. Los dos inversores institucionales con los que tenías llamadas la semana pasada, dijo en voz baja, como si decirlo a menos volumen lo hiciera menos grave. Los dos han pedido posponer sus reuniones indefinidamente. Rodrigo la miró desde el otro lado de su mesa. No dijo nada durante un momento. Indefinidamente repitió, «Eso es lo que han dicho sus despachos». Él asintió una vez. Cogió su bolígrafo y lo volvió a dejar. Miró a la ciudad a través de la ventana y entonces, en la intimidad de su propio despacho, con solo su asistente como testigo, Rodrigo Montero permitió que el exterior compuesto y controlado del director ejecutivo hecho a sí mismo se resquebrajara un poco, solo por un momento, una tensión alrededor de los ojos, una larga y lenta exhalación que conllevaba el peso de todo lo que había sido, hasta hacía aproximadamente 14 horas. La arquitectura de una vida. «Despéjame la tarde», dijo. Ella asintió y se marchó. La puerta se cerró en silencio a sus espaldas, y en la quietud de su despacho, entre los premios, los muebles de diseño y los perfiles de revistas enmarcados de un hombre en la cima de su éxito, Rodrigo Montero se quedó sentado a solas con lo que había hecho, con lo que le había costado, y con lo que, si acaso, podía salvarse de los escombros de una noche en la que había entrado convencido de que iba a ganar. 2 pisos más abajo, en el vestíbulo del edificio, una mujer con un vestido rojo ya había salido por la puerta. No iba a volver. La reunión de la Junta Directiva de Sistemas Montero del jueves empezó a las 9 de la mañana y fue, bajo cualquier rasero profesional, las 2 horas más incómodas que Rodrigo Montero había experimentado en 15 años dirigiendo una empresa. Se había preparado. Por supuesto que se había preparado. Rodrigo Montero no entraba en las salas sin estar preparado. Nunca en su vida profesional se había permitido la vulnerabilidad de entrar en una situación de alto riesgo sin una estrategia en la mano. Se había pasado la noche del miércoles ante su escritorio repasando cifras, proyecciones y el lenguaje contractual específico que Gonzalo, por lo visto, había estado entretejiendo a través de la estructura legal de su empresa durante años, como un cable lento y paciente. Había llamado a su propio equipo legal. Había llamado a su agencia de relaciones públicas. Había construido lo que creía que era una narrativa defendible. Ajuste de liquidez temporal, reestructuración estratégica, condiciones del mercado que requerían un posicionamiento flexible, y había entrado en aquella sala de juntas a las 9 de la mañana del jueves con la chaqueta planchada, la voz controlada, y el rostro dispuesto en la expresión de un hombre que lo tenía todo bajo control. A la Junta no le interesaba la narrativa. Había 5 miembros independientes en la Junta, 2 de ellos, según le había informado el buzón de voz de Gonzalo, ya estaban haciendo preguntas. Para cuando él llegó el jueves por la mañana, no eran 2, eran 4. La primera en hablar fue una mujer llamada Mercedes Ortiz, de 61 años, exdirectora financiera de una gran entidad bancaria, miembro de la Junta durante 3 años, alguien a quien Rodrigo siempre había considerado un apoyo fiable. Ella era la que había defendido su última propuesta de expansión. Ella era la que había llamado personalmente a 2 inversores institucionales en su favor 18 meses atrás. Ella fue la que le miró desde el otro lado de la mesa a las 9:07 y le dijo, sin preámbulos, «Rodrigo, te lo voy a preguntar directamente y necesito una respuesta directa. ¿Cuál es el estado actual de la participación del capital de la familia de Cárdenas en nuestra estructura de crédito?» La sala se quedó muy callada. Rodrigo miró a Mercedes. Pensó en la respuesta que había preparado. Luego pensó en el hecho de que Mercedes Ortiz llevaba 40 años en salas exactamente como aquella, y podía identificar una respuesta fabricada desde el otro lado de un continente. Desechó la respuesta preparada. La línea de Cárdenas se ha congelado, dijo. Desde el martes por la mañana. El silencio que siguió fue del tipo que las juntas directivas producían cuando recibían información que ya sospechaban, pero que necesitaban oír confirmada antes de poder actuar en consecuencia. ¿Congelada por quién?, preguntó Mercedes. Por don Fernando de Cárdenas directamente. ¿Por qué motivos? Rodrigo la miró. Motivos personales. El miembro de la junta a la izquierda de Mercedes, un hombre llamado Felipe Medina,
que llevaba 7 años en la junta, y que siempre había sido amable, del modo particular en que los hombres eran amables hasta el justo momento en que dejaban de serlo, dijo en voz baja. Motivos personales, es decir, los eventos en la gala de la fundación del martes por la noche. Técnicamente, no era una pregunta. Preferiría mantener los asuntos personales separados de Rodrigo. La voz de Mercedes no era cruel. Sencillamente era inamovible. Lo que ocurrió en esa gala ya está en las redes sociales. Se ha compartido de forma extensa. Varios de nosotros recibimos llamadas de inversores el miércoles por la mañana mencionándolo específicamente, la separación entre lo personal y lo profesional que nos estás pidiendo que mantengamos. Hizo una pausa. No es una separación que el mercado esté haciendo. Él no tenía respuesta para eso. Por primera vez en la reunión, no tenía respuesta. Mercedes le miró durante un largo momento con la expresión de una mujer que le había respetado genuinamente, que había dado la cara por él, y que ahora estaba sentada con la decepción específica de alguien que había invertido confianza en una persona y observaba cómo esa inversión fracasaba. Creo, dijo con cuidado, que debemos hablar sobre una revisión formal de rendimiento, y creo que debemos hablarlo hoy. Ese fue el momento en que Rodrigo comprendió no intelectualmente, no analíticamente, sino del modo total en que llegaba la verdadera comprensión que su empresa no iba a sobrevivir intacta a esto. No en su forma actual, no con él al timón, no sin la arquitectura financiera de los de Cárdenas, con la confianza de la Junta resquebrajada, los inversores institucionales posponiendo indefinidamente y la cobertura en redes sociales circulando exactamente por los círculos profesionales de los que dependía la reputación de su compañía. El imperio no iba a caer hoy, iba a caer lentamente, de la forma en que caían las cosas grandes, pieza a pieza, cimiento a cimiento, de la forma en que un edificio parecía intacto desde fuera, hasta el momento en que dejaba de estarlo. Soportó el resto de la reunión de la Junta con la compostura controlada de un hombre que se había entrenado durante 15 años para no mostrar jamás debilidad en una sala. Le costó más que ninguna otra cosa que hubiera hecho nunca. Y cuando terminó, cuando salió de la sala de juntas, caminó por el pasillo hasta su despacho y cerró la puerta a sus espaldas. Se quedó de pie apoyado contra la puerta y se permitió, en la intimidad de aquella habitación, sentir todo el peso de lo que estaba ocurriendo. 3 horas después, a la 1:45, sonó su teléfono. Miró la pantalla. Isabel. Descolgó antes del segundo tono. Isabel. Un breve silencio al otro lado. Luego, recibí tu mensaje. Su voz era exactamente la de siempre. Serena, cálida en los bordes, completamente controlada. Pensé que debía llamar en lugar de responder a través de Gonzalo. Gracias. Caminó hasta su silla y se sentó. Gracias por llamar directamente. ¿Qué querías decir, Rodrigo? ¿Había pensado en esta llamada? ¿Había ensayado versiones de ella en su cabeza desde el martes por la noche? ¿Había construido diversos enfoques? El de la disculpa, el práctico, el que empezaba con un reconocimiento y avanzaba hacia la negociación. Ahora que ella estaba al teléfono, ninguno le pareció utilizable. Todos parecían lo que eran, actuaciones. Y de pronto estaba exhausta y completamente harto de las actuaciones. Cometí un error, dijo él, múltiples errores durante un largo periodo de tiempo. Se detuvo. Eso. Sé que no es suficiente. Sé que no hay nada que pueda decir que. Rodrigo. Su voz era queda. Lo sé. La junta directiva está. Sé lo de la reunión de la junta directiva. Él hizo una pausa. Por supuesto que lo sabes. Gonzalo me mantiene informada. Él exhaló lentamente. ¿Existe alguna versión de esto, alguna versión en absoluto, en la que podamos hablar, no a través de abogados, no a través de tu familia, solo nosotros? Un silencio. Lo bastante largo como para que él pensara que ella iba a declinar y terminar la llamada, y que ese sería el final de todo. Luego ella dijo, el sábado por la mañana, en el Café de Oriente, a las 10, 1 hora. Su corazón hizo algo complicado. De acuerdo, 1 hora, Rodrigo. Y quiero que entiendas algo antes de que vengas. No voy para negociar el matrimonio. Eso se ha acabado. Voy porque estuvimos juntos 12 años. Y te merecías una conversación real. Sostuvo el teléfono con mucho cuidado. Lo entiendo. El sábado, dijo ella. Y colgó. Se quedó sentado durante un largo rato con el teléfono muerto en la mano. Luego lo dejó sobre la mesa y miró a la ciudad a través de la ventana. Y pensó en el sábado, y en lo que significaba una conversación real, cuando el matrimonio ya estaba acabado, y el imperio ya se resquebrajaba, y lo único que quedaba era comprender de forma clara y definitiva cómo algo que había empezado con tanta autenticidad, como lo suyo había acabado en el salón de baile de una gala,
benéfica un martes por la noche, con copas de champán alzadas y todo roto. Al otro lado de Madrid, Isabel dejó su teléfono sobre la mesa de conferencias de la doctora Laura Navarro. Estaban en medio de su segunda reunión en 3 días. La iniciativa tomaba forma con una velocidad y una energía que a Isabel le parecían el impulso específico de algo que había estado esperando a ocurrir, y miró al techo durante exactamente 3 segundos. La doctora Navarro, que tenía 53 años, era astuta y había aprendido a leer los ambientes de las salas de igual manera que Isabel, dijo sencillamente: ¿Todo bien? Sí, dijo Isabel. Y luego, porque era verdad: voy a tomar un café con mi marido el sábado por la mañana. Exmarido en breve. Laura lo asimiló. ¿Necesitas reprogramar algo? No. Isabel volvió a mirar los papeles que había entre ellas, los documentos marco, las previsiones de financiación, la lista inicial de objetivos del programa. No, esto es más importante. Cogió su bolígrafo. ¿Por dónde íbamos? Laura la miró durante un instante con la expresión de una mujer que reconocía a otra atravesando algo importante con particular elegancia. Luego cogió su propio bolígrafo. Estábamos debatiendo sobre el primer grupo de candidatas. 12 mujeres líderes en tecnología, becas iniciales de 50.000 euros cada una. Cierto. Isabel tomó una nota. Quiero aumentar eso. 75.000. Si vamos a hacer esto, lo haremos de forma que realmente mueva la aguja. Laura sonrió. De acuerdo. ¿Y el plazo para el anuncio? 6 semanas, dijo Isabel. Lo quiero fuera antes de que acabe el trimestre. Hizo una pausa. Quiero que lleve mi nombre, no el de mi marido, el mío. La palabra mío aterrizó con una finalidad limpia y sosegada que no requería ninguna elaboración. Laura se limitó a asentir. ¿Tu nombre? Confirmó. A las 11 de esa misma mañana de jueves, Nuria Salinas estaba sentada en el despacho de un consultor de carreras llamado Héctor Ibáñez, sujetando una copia impresa de su currículum con un agarre un poco demasiado tenso. Había llamado al despacho de Héctor el miércoles por la tarde, tras la tercera llamada sin contestar a Rodrigo, y la segunda lectura atenta del sobre de indemnización de Sistemas Montero. Había reservado la primera cita disponible. Héctor tenía 60 años, era práctico y carecía por completo de sentimentalismos respecto a las realidades de la gestión de la reputación profesional. Había estado mirando su currículum durante 4 minutos sin hablar. Estuviste en Sistemas Montero 2 años, dijo. 2 y medio. ¿En calidad de qué al final? Coordinadora jefa de proyectos de la expansión Nexus. Él levantó la vista. La expansión Nexus, que se ha congelado a la espera de una revisión de crédito. Ella le sostuvo la mirada. Sí. Y tu salida fue una separación, dijo ella, con efecto desde el martes. Héctor dejó el currículum sobre la mesa, entrelazó las manos. Era el tipo de hombre que daba malas noticias sin adornarlas, lo cual Nuria había considerado refrescante en abstracto, y ahora estaba descubriendo que era considerablemente menos cómodo en la práctica. Nuria, necesito preguntarte algo directamente, y necesito que me contestes directamente. De acuerdo. La cobertura en las redes sociales sobre la gala del martes, ¿eres tú la persona a la que se refieren? La pausa antes de responder fue medio segundo demasiado larga. Sí. Héctor asintió una vez. Cogió su bolígrafo. No escribió nada con él. Solo lo sostuvo. Esta es la situación tal y como la veo, y quiero ser honesto contigo porque esa es la única forma en que de verdad puedo ayudarte. Tu perfil profesional está ahora mismo ligado a una historia que tiene una circulación importante, precisamente en los círculos donde necesitas construir tu próxima oportunidad. Esas son las malas noticias. Hizo una pausa. Las buenas noticias son que las reputaciones profesionales no son permanentes en ninguna de las dos direcciones. Se construyen y se reconstruyen a lo largo del tiempo, con trabajo constante y visible que se imponga a la narrativa anterior. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. Él la miró con la honestidad cautelosa de un hombre que llevaba en ese negocio el tiempo suficiente para conocer la diferencia entre la amabilidad y la precisión. Eso depende en gran medida de lo que haga la historia en las próximas semanas. Si se desvanece, 12 a 18 meses de trabajo constante en un sector diferente, círculos diferentes, y estarás construyendo algo nuevo. Hizo una pausa. Si no se desvanece, ¿cómo hago para que se desvanezca? No lo haces. Sencillamente no lo alimentas. Ni declaraciones, ni respuestas, ni interacción de ningún tipo con nada que tenga que ver con ello en ninguna plataforma. Dejó el bolígrafo. Lo peor que puedes hacer ahora mismo es ser visible en relación con esta historia. Lo mejor que puedes hacer es hacerte visible en relación con algo enteramente distinto. Nuria miró el currículum que tenía en las manos, la carrera que se había pasado 7 años construyendo, la trayectoria que se había trazado, la ambición que le había parecido, hasta hacía 60 horas, algo razonable y alcanzable.
Pensó en la voz de doña Cayetana en el salón de baile. Confundiste la atención prestada con el poder. Había comprendido las palabras en aquel momento, o creyó haberlas comprendido. Ahora las estaba comprendiendo más cabalmente. Sentada en el despacho de un consultor de carreras un jueves por la mañana, con un sobre de despido en el bolso y un teléfono que Rodrigo Montero no contestaba. ¿Qué sector?, preguntó. La expresión de Héctor viró ligeramente hacia algo que podría haber sido respeto por la franqueza de la pregunta, por la velocidad con la que ella había pasado del procesamiento emocional al práctico, algo a lo que se puedan transferir tus aptitudes para la coordinación de proyectos, pero al que no siga el perfil social de la situación de Montero. El sector de las ONG, por ejemplo, o funciones de responsabilidad social corporativa en empresas ajenas al ecosistema de este sector en particular, hizo una pausa. Tienes verdaderas aptitudes, Nuria. El currículum lo demuestra claramente. Esto no es el final de una carrera, es un redireccionamiento brusco. Ella asintió. Dobló el currículum y lo guardó en el bolso. Se puso de pie. Llamaré a tu asistente para pedir una cita de seguimiento. Bien. Él también se levantó. Y Nuria. Esperó hasta que ella le miró. Lo digo en serio sobre lo de la visibilidad. Mantente callada. Deja que pase de largo. Salió a la afilada mañana y se quedó de pie en la acera, dejando que el aire frío le diera en la cara, y pensó en mantenerse callada y en qué se sentía al ser alguien que necesitaba dejar que una historia pasara de largo. 3 días atrás, ella había sido la que fabricaba la historia. Se había levantado en un salón de baile y se había convertido a sí misma en la historia de manera deliberada y audaz, y con la absoluta confianza de que la historia tomaría el camino que ella pretendía. No había tomado el camino que ella pretendía. Empezó a caminar. No tenía ningún sitio específico al que ir, solo necesitaba moverse. El viernes llegó con una cualidad específica que Rodrigo había llegado a asociar con los peores periodos de su vida profesional, la extraña cualidad suspendida de los días en que grandes cosas estaban en movimiento, y tú no tenías ningún control sobre ellas. Fue a la oficina, tuvo reuniones, dijo las cosas correctas en el orden correcto con las expresiones correctas, y con la compostura gestionada de un hombre que llevaba tanto tiempo actuando como si fuera competente, que se había convertido en memoria muscular. A las 2 de la tarde, su teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconoció de inmediato. Luego leyó el texto y lo comprendió. Era de Arturo Vidal. No de la asistente de Vidal, ni de la oficina de Vidal, del propio Vidal, directamente, lo que significaba que Arturo Vidal estaba teniendo una conversación que no quería que quedase registrada por los cauces oficiales. El texto decía: comida la semana que viene, de forma no oficial. Puede que haya una conversación de reestructuración que merezca la pena tener. Mi fondo, tus activos tecnológicos. Ven solo. Rodrigo lo leyó 2 veces. Y entonces comprendió lo que Arturo Vidal estaba diciendo en realidad. Con el elegante lenguaje codificado de los hombres que llevaban haciendo aquello el tiempo suficiente, para no decir jamás las cosas directamente. Vidal no se estaba ofreciendo a salvar Sistemas Montero. Vidal se estaba ofreciendo a adquirir pedazos de ella a precios de saldo. Vidal estaba sobrevolando en círculos. Y el hecho de que Arturo Vidal ya estuviera sobrevolando en círculos 4 días después de la gala significaba que el mercado se había movido aún más rápido de lo que incluso Rodrigo había imaginado. Significaba que la gente ya había hecho sus evaluaciones, y que esas evaluaciones no eran recuperables mediante ninguna narrativa que su agencia de relaciones públicas pudiera construir. Dejó el teléfono, se miró las manos sobre el escritorio, las manos de un hombre que había construido algo real, genuinamente real, que había tenido un talento auténtico que no estaba en entredicho, a pesar de todo lo demás, y sintió, bajo el pavor y la pérdida y la humillación particular del desmoronamiento público, algo inesperado. Alivio. Era pequeño, era incómodo, no se fiaba del todo de ello, pero estaba ahí. El débil alivio esclarecedor de un hombre que había estado corriendo a un ritmo que no podía mantener, cargando con el peso de una actuación que se había vuelto más pesada cada año, viviendo dentro de la creciente brecha entre lo que proyectaba y lo que realmente sentía, y que ahora, entre los escombros de todo desmoronándose, al menos había dejado de fingir. Llevaba mucho tiempo fingiendo, no solo sobre la aventura, sobre todo, sobre los sólidos que eran los cimientos, sobre cuánto de aquello era verdaderamente suyo, y cuánto era el andamiaje invisible del apellido de Cárdenas y del dinero de Cárdenas y de la red de relaciones de Cárdenas que, según se demostraba ahora, había estado sosteniendo de su imperio bastante más de lo que él jamás había estado dispuesto a admitir. Pensó en Isabel, en la mujer con la que se había casado, que le había amado. Nunca había dudado de que le amara, y a quien había pagado desmantelando lenta y metódicamente la confianza que ella había depositado en él, y haciéndolo en público, frente a 600 personas,
con una copa de champán y un discurso sobre seguir al corazón. Pensó en lo que ella había dicho por teléfono. Eso se ha acabado. Voy porque estuvimos juntos 12 años, y te merecías una conversación real. A esto había quedado reducido. A esto se reducía el balance final de un matrimonio, a una hora en el Café de Oriente un sábado por la mañana. Pensó en quién había sido él cuando se había casado con ella. Aquel joven de 32 años, luchador y hambriento, con grandes ideas, una verdadera inteligencia y la fe genuina de que podía construir algo de la casi nada si trabajaba lo suficiente y era lo bastante listo, y nunca dejaba de moverse. Pensó en cuando había empezado a desaparecer aquel hombre, cuando la actuación había empezado a devorar a la persona. No podía precisarlo exactamente. Eso era lo que tenían los cambios lentos. No se anunciaban. Simplemente se acumulaban silenciosamente hasta que un día te mirabas al espejo, y la persona que te devolvía la mirada era, en su mayor parte, un disfraz. El sábado por la mañana llegó con ese tipo de luz clara y pálida que se instalaba en la ciudad a principios de otoño, fría en los bordes, limpia en el centro. El Café de Oriente era un sitio tranquilo, el tipo de cafetería que la gente seria elegía para tener conversaciones serias porque no era la clase de lugar al que ibas para que te vieran. Mesas pequeñas, buen café. El sonido de Madrid ligeramente amortiguado, ligeramente manejable. Isabel llegó a las 10 menos 2 minutos. Llevaba puesto lo que se ponía cuando no estaba actuando para nadie: vaqueros oscuros, un jersey de cachemira, el pelo arreglado de forma sencilla, sin más joyas que el reloj que le había regalado su padre cuando cumplió los 40. En ese contexto, se parecía enteramente a sí misma, y a la vez a alguien a quien Rodrigo sentía estar viendo con claridad por primera vez en años. Él ya estaba allí. Se levantó cuando ella entró, cosa que siempre había hecho, que era una de esas cosas genuinas de él que habían sobrevivido a todos los demás deterioros. Ella se sentó. Vino un camarero. Pidieron café. Y luego, cuando el camarero se marchó y la mesa se quedó en silencio, se miraron el uno al otro a lo largo de 60 centímetros de mesita de madera bajo la clara luz de la mañana. Pareces cansado, dijo ella. Lo estoy. Él no lo adornó. La junta se encamina hacia una revisión formal. Vidal revolotea en círculos. La expansión en Bogotá está muerta. Hizo una pausa. La empresa está en apuros, Isabel. Auténticos apuros. Ella sostuvo su taza de café. Lo sé. ¿Era ese el plan? ¿Destruir la compañía? Ella le miró fijamente a los ojos. El plan, dijo ella con cautela, era proteger lo que mi familia ayudó a construir y asegurarme de que, cuando este matrimonio terminase, lo hiciera en unos términos que estuvieran claros. Eso es todo. Gonzalo lleva años entretejiendo esas cláusulas contractuales, dijo él. Desde el principio. ¿Acaso fuiste siempre? No. Su voz sonó firme. Gonzalo construyó protecciones legales estándar para el capital familiar. Yo no las utilicé como arma hasta que tú lo hiciste necesario. Una pausa. Lo hiciste muy público, Rodrigo. Lo hiciste imposible de manejar en privado. Él la miró. Lo sé, yo. ¿Por qué?, preguntó ella, no con enfado, sino con auténtica curiosidad, de la forma en que una persona preguntaba por qué, cuando había estado intentando comprender algo durante mucho tiempo y no había sido capaz de llegar ahí por sus propios medios. Él guardó silencio durante un momento. Porque fui un cobarde, dijo. No sabía cómo terminar esto de forma honesta, así que forcé a la situación a terminarlo por mí. Miró la mesa. No es una excusa, es solo lo que pasó. Isabel asimiló aquello. Le miró con la expresión de una mujer que escucha algo que había sospechado, y que descubre que la confirmación no aporta ni satisfacción, ni un dolor especial, tan solo claridad. ¿La querías? La pregunta fue pronunciada en voz baja, y era completamente seria. Él tardó mucho tiempo en responderla. Estaba desesperado, creo, por algo que pareciera poco complicado. Ella era. Se detuvo. No. No creo que fuera amor. Creo que era evasión. Isabel asintió lentamente. Miró a su café. Yo te quise, dijo. Quiero que sepas eso. Durante mucho tiempo. Te quise de verdad. El tiempo pasado de los verbos aterrizó entre ambos con un peso que era suave, final y rotundo. Lo sé, dijo él. Sé que me quisiste. Se quedaron sentados con eso durante un momento. Fuera, Madrid se movía. Dentro, el Café de Oriente estaba en silencio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él. Gonzalo se pondrá en contacto sobre el proceso legal, dijo ella. Se manejará de forma profesional. No me interesa prolongarlo ni dar ningún espectáculo. Hizo una pausa. Lo quiero terminado limpiamente. ¿Y la empresa?
Ella cruzó la mirada con él. Eso ya no es responsabilidad mía, Rodrigo. Hace mucho tiempo que no lo es. Lo dijo sin crueldad. Lo dijo como un hecho, que era lo que era. Él asintió. Se miró las manos alrededor de la taza de café. ¿Qué vas a hacer después? Y por primera vez en la conversación, algo cambió en la expresión de ella. No hacia el dolor, no hacia la ira, sino hacia algo orientado hacia el futuro, algo que tenía su propia energía serena. Estoy construyendo algo, dijo ella. Una fundación. Mujeres en el ámbito tecnológico y el liderazgo. La doctora Laura Navarro y yo llevamos meses trabajando en la estructura. Hizo una pausa. Es real. Es bueno. Me entusiasma. Él miró su rostro cuando dijo, me entusiasma. Vio la verdad que encerraba, la genuina energía no impostada tras las palabras. Vio a la mujer que había estado sentada en el interior de aquella presentación serena, elegante y controlada durante 12 años, esperando tener el espacio suficiente para convertirse plenamente en sí misma. Serás extraordinaria en ello, dijo él, y lo decía en serio. Incluso ahora, especialmente ahora. Ella le miró durante un momento. Lo sé, dijo. No con arrogancia, sino con la silenciosa y firme certeza de una mujer que al fin había dejado de esperar permiso para creérselo. Terminó su café. Se puso el abrigo. Se levantó. Cuídate, Rodrigo dijo. Lo digo en serio. Él se levantó. Isabel. Esperó hasta que ella le miró de frente. Lo siento. Es insuficiente. Sé que es insuficiente. Pero necesito que sepas que sé lo que tenía y lo que hice con ello. Ella le miró durante un largo momento. Luego asintió una vez. No con perdón, exactamente, aún no, sino con el reconocimiento de una mujer que había escuchado algo cierto y estaba dispuesta a dejar que fuera cierto sin exigir nada más a cambio. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. La luz de la mañana la iluminó al empujarla para abrir, pálida, limpia y clara, y ella salió a esa luz sin mirar atrás. Rodrigo se volvió a sentar. El camarero se acercó y le rellenó el café sin preguntar. Se quedó allí sentado durante un largo rato, mirando a la puerta por la que ella había salido, y pensando en la palabra extraordinaria y en lo que significaba que él hubiera sido el que la pronunció, y que ella hubiera sido la que ya lo sabía. Fuera, Isabel se quedó en la acera en la afilada mañana de sábado, y tomó una bocanada de aire frío que supo, por primera vez en mucho tiempo, enteramente a algo propio. Su teléfono vibró. El documento marco con Laura Navarro está listo. ¿Cuándo puedes revisarlo? Ella tecleó de vuelta. El lunes por la mañana. Cerremos el calendario del anuncio. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Empezó a caminar. La ciudad se abría a su alrededor, inmensa, indiferente y llena de posibilidades. E Isabel de Cárdenas, hija de Fernando y Cayetana, hermana de Gonzalo, antaño esposa de Rodrigo Montero, y que en breve no sería ninguna de esas cosas de la forma en que lo había sido, se adentró en ella con la particular certeza imperturbable de una mujer que sabía exactamente a dónde iba. 6 semanas después de la gala, el anuncio salió un martes por la mañana a las 9 en punto. No a través de un comunicado de prensa, no a través de un publicista, mediante la propia voz de Isabel de Cárdenas en una declaración directa publicada simultáneamente en 3 plataformas, acompañada del documento marco que ella y Laura Navarro se habían pasado 6 semanas elaborando, con la precisión concentrada y enérgica de 2 mujeres que habían estado esperando exactamente este tipo de espacio para hacer exactamente este tipo de trabajo, la Fundación Cárdenas Navarro de Mujeres en la Tecnología y el Liderazgo. Una financiación inicial de 12 millones de euros. Una primera cohorte de 15 mujeres. Becas de 75.000 euros cada una, más 18 meses de tutoría, acceso a redes y patrocinio a nivel de juntas directivas. Plazo de solicitud abierto en 30 días. Su teléfono empezó a sonar a las 9:04. La primera llamada fue de Silvia. Estoy llorando, dijo Silvia sin ningún preámbulo. Estoy de pie en mi cocina y estoy llorando de verdad. Por favor, no lo hagas, dijo Isabel, pero estaba sonriendo genuinamente, sin ninguna actuación. Aún no hemos hecho nada, solo lo hemos anunciado. Isabel. La voz de Silvia era firme, a la manera de las viejas amigas que no se dejaban despistar. Sabes que eso no es verdad. Sabes exactamente lo que has hecho. ¿Qué se siente? Isabel estaba de pie frente a la ventana de su nuevo despacho. No la residencia familiar, no ningún espacio que cargara con el peso de los últimos 12 años, sino un espacio limpio y luminoso sobre el que había firmado el contrato de alquiler 2 semanas atrás, solo con su nombre en los papeles. Siento que es la primera cosa en mucho tiempo que me pertenece enteramente a mí, dijo. Silvia se quedó callada un momento. Luego, bien, eso es exactamente lo que se debe sentir.
La segunda llamada fue de Fernando. No dijo mucho. Dijo, he visto el anuncio. Una pausa. Tu madre está muy orgullosa. Otra pausa, ligeramente más larga. Y yo también. Y luego terminó la llamada antes de que ella pudiera responder, lo cual era algo totalmente característico en él, y que hizo que a Isabel le escocieran los ojos breve e inesperadamente, de la forma en que el particular modo de amor de su padre siempre lograba calarla de soslayo. La tercera llamada, a las 9:22, fue de un número que ella no reconoció. Estuvo a punto de no contestar, pero algo la hizo descolgar. ¿Señora de Cárdenas? La voz de una mujer, profesional, ligeramente prudente. Me llamo Lucía Ríos. Soy reportera del diario Expansión. Hemos estado cubriendo la noticia de su anuncio esta mañana, y me encantaría, si tuviera aunque fueran 15 minutos, hablar sobre los objetivos de la Fundación y su visión para. Envíele sus preguntas a mi asistente, dijo Isabel. Le tendré las respuestas listas para el final del día. Por supuesto. También quería preguntarle, y siéntase libre de negarse, si estaría dispuesta a hablar sobre el contexto personal. Las últimas semanas han sido. La fundación se sostiene por sus propios méritos, dijo Isabel. Su voz era agradable. También era completamente definitiva. No requiere de ningún otro contexto. Envíe las preguntas. Terminó la llamada. Miró el teléfono que tenía en la mano, luego lo dejó en el escritorio y volvió al documento que estaba revisando, los criterios de evaluación de las candidaturas de la primera cohorte, y no volvió a pensar en el contexto personal en toda la mañana. Al otro lado de la ciudad, Rodrigo Montero leyó el anuncio a las 9:15, sentado al escritorio de un despacho que cada vez más sentía como una habitación que le había pedido prestada a alguien. Lo leyó 2 veces. Miró la cifra de 12 millones de euros y pensó en los recursos de la familia de Cárdenas, y en lo que significaba que Isabel se hubiera movido tan rápido y de manera tan deliberada en 6 semanas. Observó el nombre de la fundación, Cárdenas Navarro. El nombre de ella primero. El nombre de ella sin que la palabra Montero figurara por ninguna parte en su arquitectura, y sintió esa mezcla específica y complicada de cosas que llevaba 6 semanas sintiendo y que aún no había encontrado una forma limpia de sobrellevar. Había orgullo ahí. No había esperado orgullo, pero allí estaba, de forma genuina. Él la conocía. Él sabía lo que requería este tipo de iniciativa, la visión, la ejecución y la voluntad de poner tu nombre en algo que podía fracasar públicamente, y sabía que ella poseía todo eso. Siempre lo había tenido. Y sabía, con la claridad específica de un hombre que repasa su propia historia, que él llevaba mucho tiempo sin darle a eso el espacio que merecía. Había pesar ahí, eso no era una sorpresa, y por debajo de ambas cosas, algo más callado y más honesto, una especie de reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que se había pasado 15 años construyendo algo que ahora se desmoronaba, que veía a una mujer construir algo que solo estaba empezando, y comprendía que de las 2 trayectorias, la de ella era la que perduraría. Llamó su asistente. El despacho de Mercedes Ortiz ha llamado. La revisión formal de rendimiento está programada para el jueves que viene. Una pausa. Y ha llamado tu abogado. Se ha recibido la demanda de divorcio. Quiere repasar la respuesta. Dile que le llamaré esta tarde, dijo Rodrigo sin apartarse de la ventana. Y el despacho de Arturo Vidal ha confirmado la comida del viernes. Bien. La asistente salió. Rodrigo se quedó junto a la ventana. La ciudad hacía lo que hacían las ciudades. Se movía de forma indiferente y continua en todas direcciones a la vez. Pensó en la comida con Vidal, en lo que significaría sentarse frente a un hombre que sobrevolaba la compañía que él había construido, y debatir en el elegante lenguaje codificado del desmantelamiento financiero qué piezas merecía la pena tomar y a qué precio. Pensó en lo que se sentía al estar a este lado de aquella conversación. Había estado en el otro lado antes, hacía años, antes de Sistemas Montero, cuando era él el que adquiría cosas, el que tenía la sartén por el mango y la certeza. La inversión de los papeles no era algo sutil. Pensó en la voz de Isabel en el Café de Oriente aquel sábado. Cuídate, Rodrigo. La forma en que lo había dicho, no como una formalidad, no como la nada cortés que decía la gente cuando no quería decir nada, lo decía en serio. Le había mirado y lo había dicho en serio, y aquello era, posiblemente, lo más duro de toda la conversación, más duro que cualquier mecanismo legal o desmoronamiento financiero, porque significaba que ella no se había marchado con odio. Se había marchado con algo mucho más complicado y mucho más definitivo que el odio. Se había marchado con la compasión lúcida de una mujer que había entendido exactamente lo que había sucedido y había decidido, por sus propios motivos, liberarlo limpiamente. No se podía pelear contra una compasión lúcida.
No podías discutir con ella o negociar con ella, o encontrarle el ángulo que la hiciese reversible. Simplemente era lo que era. Levantó el teléfono. Llamó a su abogado. Le dijo: «Quiero que el proceso sea tan limpio como ella quiere que sea. Cualquier cosa que pida, si es razonable, accedemos. No quiero que esto se alargue». Su abogado guardó silencio un momento. «Rodrigo, debo advertirte de que hay ciertas cuestiones de activos que...». «Entiendo las cuestiones de activos», dijo Rodrigo. «Te estoy diciendo cuál es mi prioridad. Limpio y rápido. Lo que sea justo». Otra pausa. «De acuerdo. Comunicaré eso al equipo legal de la familia de Cárdenas». «A Gonzalo», dijo Rodrigo. «Directamente a Gonzalo». Terminó la llamada. Pensó en Gonzalo de Cárdenas, que había pasado años integrando discretamente una arquitectura de protección en la estructura legal de su compañía y que había ejecutado su desmantelamiento con una precisión quirúrgica y pausada. Se había resentido por ello durante la primera semana. Luego había dejado de resentirse, porque el resentimiento requería una versión de los hechos en la que él fuera la parte agraviada, y en un balance honesto no podía construir esa versión. Gonzalo había protegido a su hermana. Eso era todo. Rodrigo habría hecho lo mismo por alguien a quien amara. El pensamiento llegó sin previo aviso, y conllevaba su propia punzada. Alguien a quien amara. Él lo habría hecho por alguien a quien amara. La pregunta implícita debajo de eso se completó a sí misma antes de que pudiera detenerla. Se apartó de la ventana. Tenía trabajo que hacer. Quedara lo que quedara de aquello, tenía trabajo que hacer. 3 semanas después del anuncio de la fundación, se publicó el primer gran perfil. No en una columna de cotilleos, no en las páginas de Sociedad, en la sección de negocios de una publicación nacional, bajo el titular: «La Fundación Cárdenas Navarro señala un nuevo modelo para la inversión filantrópica en el liderazgo femenino». El artículo ocupaba 1200 palabras. Citaba extensamente a Isabel acerca de la filosofía de la fundación, sus criterios de evaluación, su visión del impacto a largo plazo. Citaba a Laura Navarro respecto a la asociación y el documento marco. Citaba a 2 de las mujeres que ya habían sido nombradas beneficiarias de la primera cohorte, ambas, hablando con la particular emoción contenida de personas que habían estado esperando exactamente este tipo de apoyo y que no habían sabido si alguna vez llegaría. El artículo mencionaba a Rodrigo Montero en una frase del 7º párrafo, como el marido del que Isabel se encontraba separada. Mencionaba la gala en media frase, y luego seguía adelante. Isabel leyó aquel párrafo 2 veces. La reducción de 12 años a una frase en el 7º párrafo de una historia sobre algo que ella misma había construido se sorprendió al descubrirlo, no como una disminución, sino como precisión, como si la historia corrigiese sus propias proporciones. Le envió el artículo a Laura con una sola frase: «Esto es lo que estamos construyendo». Laura le respondió: «Esto es solo el principio». La semana que se publicó el perfil, la fundación recibió 412 solicitudes para la primera cohorte. Habían proyectado 80. Isabel llamó a Laura a las 7 de la tarde desde su despacho, aún frente a su mesa, y le dijo: «Vamos a necesitar un comité de evaluación más grande». «Ya estoy en ello», dijo Laura. «He llamado a 3 personas esta tarde. Las 3 han dicho que sí antes de que yo terminara la frase». Isabel se reclinó en la silla. Por la ventana, la ciudad avanzaba hacia el anochecer, la luz virando hacia el particular ámbar dorado de principios de otoño. «¿Has visto la cifra?» 412, dijo Laura. «He recargado la página 6 veces». «Hemos construido algo de verdad», dijo Isabel. Lo dijo en voz baja, casi para sí misma. «Lo hemos hecho», confirmó Laura, sin teatro en ello. Solo su aplastante y sólida verdad. 412 mujeres que habían necesitado exactamente esta cosa, que habían estado esperando a que alguien construyera exactamente esta cosa, y que la habían encontrado en las 6 semanas transcurridas desde que una mujer salió de un salón de baile benéfico, y decidió que el resto de su vida le pertenecería por entero a ella sola. El divorcio se formalizó una gris mañana de miércoles a finales de octubre. Gonzalo se ocupó de todo, tal y como había prometido. Fue limpio, tal y como había prometido Rodrigo. El proceso legal avanzó a una velocidad que sorprendió incluso a los abogados implicados, porque ambas partes habían decidido, por sus propios motivos, que alargarlo no beneficiaba a nadie. Isabel firmó los documentos definitivos en el despacho de Gonzalo a las 10 de la mañana. Gonzalo estaba al otro lado del escritorio profesional y presente, y cuando ella dejó el bolígrafo tras la última firma, él la miró durante un momento con la expresión que reservaba para las pocas cosas que le conmovían genuinamente. «Ya está hecho», dijo. «Ya está hecho», asintió ella. Él cerró la carpeta. La apartó a un lado. Y luego hizo algo que no había hecho en más tiempo del que ella podía recordar. Rodeó la mesa y abrazó a su hermana,
abrazándola durante un instante, de forma breve y completa, a la manera de los hermanos que se conocen lo bastante bien como para no necesitar decirse las cosas que estaban conteniendo. Ella se dejó abrazar durante ese preciso momento. Luego dio un paso atrás. Se enderezó la chaqueta. Le miró. Gracias, dijo, por todo ello. Siempre dijo él. Solo eso. Ella salió de su despacho, subió al ascensor, bajó a la calle y se quedó en la acera en la gris mañana de octubre, sintiendo la cualidad específica de una cosa que se ha terminado. No el final dramático de la noche de la gala, no la respiración contenida ante las puertas del salón de baile y la llegada de la dinastía, solo el silencioso final administrativo de un papeleo firmado, atestiguado y archivado, el fin legal de algo que había terminado. En todo Sinchiduheao, semanas atrás, llamó a su madre. Cayetana respondió al segundo tono. ¿Cómo estás? Libre, dijo Isabel. La palabra la sorprendió al salir de su boca. No la había planeado, no había rebuscado hasta dar con ella. Sencillamente había llegado por ser la exacta. Me siento libre, mamá. Cayetana guardó silencio durante un momento. Cuando habló, su voz tenía algo que Isabel raras veces escuchaba, algo suave y sin defensas. La voz de una mujer antes de la compostura, antes de las décadas de cuidadosa gestión social, antes de todo ello. Bien, dijo Cayetana. Así es exactamente como deberías sentirte. Siguieron al teléfono un momento sin hablar, madre e hija en el particular silencio cómodo de las mujeres que se comprenden mutuamente. Cena el domingo, dijo Cayetana finalmente. Sí, dijo Isabel. Yo llevaré el vino. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Miró hacia el cielo gris, y luego echó a andar hacia su oficina, hacia las 412 solicitudes que aguardaban a su comité de evaluación, hacia el calendario del anuncio y el plan de financiación, y hacia el trabajo, el auténtico, consecuente y suyo, que ya estaba en marcha. 2 semanas más tarde, Rodrigo Montero se sentó frente a Arturo Vidal en el Club Financiero Génova y escuchó una cifra. La cifra era real. No era lo que la compañía valía en su punto álgido, ni mucho menos, pero era real. Una oferta genuina por los activos tecnológicos principales y la plataforma Nexus, que era la parte de Sistemas Montero que siempre había sido más genuinamente suya, la que había construido a partir de una inteligencia y una visión reales, antes de que los andamios se convirtieran en el muro de carga. Vidal deslizó una hoja de condiciones sobre la mesa. Es una oferta justa, Rodrigo. Dadas las circunstancias actuales, es más que justa. Rodrigo miró el documento de condiciones. Pensó en las 11 semanas de margen, en la revisión de la Junta, en los inversores institucionales que no habían vuelto a programar reuniones, en las 214 veces que el tema se había compartido en redes sociales, que luego pasaron a 600, luego a 1000, en la arquitectura invisible que había estado sosteniendo su imperio sin su reconocimiento total y que había sido retirada de forma silenciosa y sistemática. Pensó en tener 32 años, estar hambriento, ser genuinamente brillante, y entrar en una sala dispuesto a construir algo. Pensó en la distancia entre ese hombre y este de ahora, y en si la distancia era enteramente pérdida o si parte de ella, de un modo extraño e incómodo, era una clarificación. Haré que lo revise mi abogado, dijo. Por supuesto. Vidal se recostó en la silla. No era cruel, simplemente era un hombre de negocios haciendo lo que hacían los hombres de negocios. Rodrigo, por si sirve de algo, la plataforma Nexus es genuinamente excepcional. Sean cuales sean las circunstancias, ahí construiste algo de verdad. Rodrigo le miró. Gracias, dijo. Y lo dijo en serio, lo que suponía su propia cosa particular y complicada. Firmó la hoja de condiciones 3 semanas después. El anuncio de la adquisición parcial se publicó un jueves. Para esa misma tarde, la historia de Sistemas Montero, la gala, la revisión de la Junta, la línea de crédito, todo había quedado absorbido en la narrativa empresarial más amplia de una reestructuración, que era como terminaban siempre estas cosas, dramáticas en el registro personal, administrativas en el público. Tenía suficiente, tenía más que suficiente, tenía los beneficios de 15 años de trabajo real, aún con los andamios retirados. Conservaba la tecnología Nexus, porque había negociado retener una participación minoritaria, que era la única cosa a la que se había negado a renunciar del todo. Tenía una reputación dañada, pero no destruida, porque el daño y la destrucción eran cosas distintas, y él había aprendido en los últimos 3 meses a precisar la diferencia. Y tenía su siguiente idea. Llevaba gestándose desde octubre en las horas de silencio, cuando la oficina se quedaba vacía, y él se sentaba a solas en su escritorio, con la específica e incómoda creatividad de un hombre que había sido despojado hasta quedarse solo con lo que realmente era suyo, y que descubría que aquello que era realmente suyo seguía siendo genuinamente interesante.
Empezó a ponerlo por escrito en noviembre. Primero solo notas, luego un boceto, luego una presentación de negocio que elaboró él mismo sin un equipo, sin personal de apoyo, de la misma forma en que había elaborado el primero 15 años atrás en un despacho de 2 habitaciones, con mala iluminación y ambición ilimitada. Inesperadamente, sintió como si estuviera volviendo a casa a algo. En diciembre, Isabel recibió una invitación. Llegó a su despacho dirigida a ella, no a la señora de Montero, no a la familia de Cárdenas. Iba dirigida a Isabel de Cárdenas, directora de la fundación, y provenía de un consorcio de mujeres en el sector de las finanzas y la tecnología, que organizaban una cumbre en enero y querían que ella diera el discurso inaugural. Leyó la invitación 2 veces, luego llamó a Laura. ¿Quieren que dé el discurso inaugural de la cumbre Ascend? Dijo. Lo sé, dijo Laura. Puede que yo sugiriera tu nombre cuando me llamaron el mes pasado. Laura. ¿Estás lista? Dijo Laura simplemente, sin rodeos. Llevas tiempo estando lista. Esto es solo que por fin, la sala tiene el tamaño adecuado. Isabel contempló la invitación. Pensó en cuando había estado de pie en el centro del salón de baile del Hotel Ritz 6 semanas antes de que todo cambiase, observando a la sala observarla a ella, esperando ver si se rompía. Pensó en la cualidad específica de no romperse, no como una actuación, no como una estrategia, sino como la genuina expresión de quién había sido siempre bajo todo lo demás. Pensó en lo que se sentía al salir de una sala y saber que la historia ya había terminado, ya estaba decidida, ya era suya. Envíales mi aceptación, dijo. Pronunció el discurso inaugural un martes por la mañana de enero ante una sala de 400 mujeres de las finanzas y la tecnología, en un escenario con su nombre en la pantalla a su espalda y el logotipo de la Fundación Cárdenas Navarro a su lado. Se situó frente al atril sin notas. Las había escrito, pero las había dejado a un lado, porque las notas eran para la incertidumbre, y ella no albergaba ninguna. Y habló durante 35 minutos sobre el poder y la paciencia y la disciplina específica de esperar hasta estar segura. Habló de la diferencia entre la autoridad prestada y la autoridad construida, de la forma en que el verdadero poder no necesita anunciarse en salones de baile, sobre qué aspecto tenía construir algo que durara frente a algo que dependiera de condiciones que podían ser retiradas. No mencionó a Rodrigo por su nombre, no mencionó la gala, no le hizo falta. La sala lo entendió. Las salas como esta siempre lo entendían. Eran mujeres que habían dedicado sus carreras a navegar por la arquitectura exacta que ella estaba describiendo, que conocían el peso de ser subestimadas y la disciplina específica requerida para convertir esa subestimación en inercia de movimiento. Cuando terminó, la sala guardó silencio durante exactamente 2 segundos. Luego se puso en pie. No un aplauso educado, no la respuesta refleja de un público cumpliendo un contrato social. Fue del tipo de ovación que se producía cuando se había dicho algo verdadero en una sala llena de gente que necesitaba escucharlo y que reconocía la verdad de ello en los huesos antes de que sus mentes hubieran terminado de procesar las palabras. Isabel de pie en el atril y dejó que la respuesta la calara. No la desvió, no la minimizó con un gesto para quitarse importancia o un precipitado gracias. Permaneció en ella completa y sin disculparse, porque se la había ganado, y porque una de las cosas que había aprendido en los últimos 6 meses era que recibir algo que te habías ganado no era arrogancia, era precisión. Buscó a Laura en la primera fila, de pie junto a todas las demás, con la expresión de una mujer que había sabido que esto iba a llegar, y que se había asegurado de estar en la primera fila para verlo. Isabel dio un paso atrás desde el atril. Pensó en el Ritz y en el vestido azul noche, en el brindis con champán, en las puertas del salón de baile abriéndose y en la mano de su padre tomándola de ella. Pensó en el café de Oriente y en la gris mañana de octubre, y en el despacho de Gonzalo y en el bolígrafo firmando la última página de una vida con la que ella había terminado con tanta elegancia como había sido capaz. Pensó en las 412 mujeres cuyas solicitudes esperaban en un servidor para que su equipo las evaluara. Mujeres que aguardaban a que alguien les dijera que valía la pena invertir en su ambición, mujeres que habían estado cargando con sus propias versiones de esta historia, y necesitaban saber que el final no lo determinaba quienquiera que tuviera la copa de champán. Pensó en lo que le había dicho a su padre en el salón. Quería esperar a que lo hiciera público para que no hubiera ambigüedad. Ahora no había ninguna ambigüedad. No la había habido en meses. La ambigüedad había sido reducida a cenizas por 6 meses de trabajo y claridad, y por la libertad, específica y difícil, de construir algo nuevo desde unos cimientos que eran inequívoca y enteramente suyos. Los aplausos continuaron. La sala permaneció de pie, e Isabel de Cárdenas permaneció en ella, presente, mirando al futuro, absolutamente segura, y pensó en el brindis.
Nuria Salinas había alzado su copa de champán en un salón de baile dorado y había brindado por el futuro. Había apuntado aquel brindis como un arma contra una mujer a la que creía haber derrotado ya, y se lo había bebido con la absoluta confianza de alguien que ya había ganado. No había comprendido en aquel momento que la mujer contra la que brindaba ya había visto el futuro, lo había planificado, se había preparado para él y había esperado con absoluta paciencia las condiciones idóneas antes de moverse. Había sabido con la inquebrantable certeza de alguien que se comprendía tanto a sí misma como a la arquitectura de poder dentro de la cual había crecido, que aquel brindis no era una derrota, era un detonador, y que lo que había detonado esta fundación, este escenario, esta sala de 400 personas puestas en pie, este trabajo que no había hecho más que empezar, esta vida que se estaba construyendo sobre un terreno que era enteramente suyo, no era una respuesta a Nuria Salinas, no era una venganza contra Rodrigo Montero, no era una actuación para nadie en ningún salón de baile, era, simplemente, Isabel de Cárdenas ocupando de manera final, completa y sin disculparse ni matizarse todo el espacio que siempre había tenido derecho a ocupar. La amante había brindado por su victoria, había brindado por ella frente a la mujer equivocada, y la mujer equivocada había salido de aquel salón y había construido algo que sobreviviría, por décadas, a todo lo que se había roto en aquella sala. Algo real, consecuente y en constante crecimiento. Algo que ya llevaba el nombre de 412 mujeres y de miles más que estaban por llegar. Algo que no necesitaba de un salón de baile, ni de una copa de champán, ni del reconocimiento de nadie más para ser exacta, completa y permanentemente lo que era. El poder no suplica, no actúa, no levanta la voz en una sala llena de gente para exigir ser visto. Simplemente construye, en silencio y con una intención absoluta, hasta que la construcción resulta tan innegable que la sala no tiene otra opción que reconocer lo que siempre, desde el primer momento, estuvo ahí. Esa fue la lección que la gala nunca olvidó. Esa fue la cosa que el brindis de Nuria Salinas había detonado y el imperio de Rodrigo Montero, al derrumbarse, había revelado, y que 6 meses de trabajo deliberado, concentrado y sin prisas habían hecho permanente. Isabel de Cárdenas no había ganado la noche de la gala. Simplemente había sido la única persona en la sala que ya sabía cómo terminaba la historia. Y después se había marchado a casa, había dormido, se había levantado a la mañana siguiente, y la había construido.